Hola gente de YouTube, aquí su compa Maestro Crack, trayéndoles un nuevo video de sus novelas favoritas. Antes de empezar con el video quiero dejar algo en claro. Ninguno de los personajes o la novela no son de mi pertenencia, todo crédito y derecho reservado a sus respectivos creadores, y sin nada más que decir continuemos con el video. Robé el trono de Artoria, capítulo 41. Autor: Zexue. PD. Empuja un libro. Teigu. Solo quiero una reina. La misma persona que cortó la pupila roja, el autor tiene una máquina de palabras clave y hay varios registros completos de millones de palabras, que garantizan la calidad de la terminación. Capítulo 18. No molestar maestro. Espera un momento. Una llamada tardía no puede traer de vuelta a Artorius, que ya se fue. Parcival frunció el ceño ligeramente. Y las caras de los caballeros detrás de ella han cambiado. No le importó su rostro nervioso y miró a su mayordomo pidiendo ayuda. El caballero que detuvo a Artorius se puso de pie y habló primero. Su Alteza, lo escoltaremos. El significado de las palabras de Artorius no podía escucharse con más claridad en los oídos de los que vivían todo el año en la frontera. ¿Por qué aparecieron los sajones en el bosque aquí? Obviamente, probablemente recibieron la noticia de que Percival estaba aquí de la nada y querían atraparla. La sangre en el cuerpo y la espada de Artorius, su condición de caballero de Lancelot y su comportamiento apresurado y grosero de alejar a su caballo, todo indica la verdad de sus palabras. Independientemente de si los sajones sabían que Percival estaba aquí o habían venido a buscarlo, no podían arriesgarse en absoluto. ¿Su Alteza Real? ¿Nosotros? Al escuchar esto, el ama de llaves hizo una voz temblorosa. El caballero lo miró fijamente. Callarse la boca. El mayordomo estaba tan asustado por los ojos asesinos de los caballeros y la espada a medio desenvainar que cerró la boca. Parcival no pudo evitar decir: no hagas eso. Su Alteza, concéntrese en la situación general. Parcival suspiró. Sabía lo que estaban pensando, y sabía que tenían razón. Ella realmente quería salvar a la gente de la ciudad, pero solo trajo una docena de caballeros. Los soldados adjuntos a los caballeros no fueron traídos por el bien de la velocidad, y no pudieron resistir el ataque del ejército a gran escala. Quedarse aquí es solo esperar a morir con ellos. Y, haz tu mejor esfuerzo para llamar a la gente a evacuar. No te asustes demasiado. Su objetivo debería ser yo. Si me voy, es poco probable que ataquen aquí. Dejando débilmente una palabra al mayordomo aterrorizado, Percival miró a sus caballeros con disculpas y gracias. Por favor. Artorius no decidió abandonar la ciudad de inmediato. La urgencia es ciertamente urgente, pero tiene cosas más importantes que hacer. Después de regresar al lugar donde vivía, empacó y se llevó la bolsa de monedas de oro y gemas que Morgan le había dado, así como la bolsa de dinero que ganó, antes de montar al Umbri y sacar a Eastestallón de la ciudad. No fueron directamente en la dirección de donde vinieron. Allí fue donde atacaron los sajones. Cabalgó en dirección opuesta durante media hora, y solo cuando se sintió seguro, se desvió con cuidado al lugar que había acordado con Lancelot. Después de tantear cuidadosamente, regresó al lugar acordado con Lancelot. Afortunadamente, no se encontró con el ejército sajón en el camino, y Artorius se sintió completamente aliviado. No quería verse arrastrado a la guerra sin sentido entre los celtas y los sajones. Aunque no tenía un sentido de identidad con ellos, era capaz, pero vio cómo mataban a los Celtics, lo que lo hizo entrar en pánico. Pero cuando pensó que todo esto era una farsa y que los celtas seguramente serían derrotados por los sajones, Artorius reprimió el más mínimo sentimiento de culpa en su corazón. No encadenar al Umbri y Eastestallón a un árbol. Dejando que ambos se movieran libremente, Artorius se apoyó contra el árbol y se sentó al margen, atento a los disturbios a su alrededor, preparándose para huir cuando alguien viniera, mientras pensaba qué hacer a continuación. Después de pensarlo, solo pensó en una solución que no era una solución cuando Lancelot regresó. Cerré los ojos, escuché con más atención el viento y la hierba alrededor del bosque y descansé un poco de mi cuerpo tenso. Cerrar los ojos puede mejorar temporalmente tu capacidad de descanso, pero no es una buena manera de mejorar tu concentración a largo plazo. Después de no darse cuenta de que había enemigos a su alrededor durante mucho tiempo, el espíritu de Artorius se relajó gradualmente. Después de un período de tiempo desconocido, Shin inesperadamente se durmió en vigilia sin siquiera darse cuenta. Ram y yacía junto a Artorius.
Al escuchar el sonido de la respiración constante de Artorius y darse cuenta de que su maestro se había quedado dormido, abrió los ojos. Las pupilas negras escanearon con calma el viento y la hierba circundantes, observando obedientemente los alrededores en nombre de su maestro dormido. Al ver esta escena, Don Estalión, que había estado corriendo para comer algo de fruta, regresó con su maestro vigilante y se acostó a ambos lados de él con Lumurui. Hasta que la respiración de Artorius se estabilizó gradualmente y supo que su maestro estaba completamente dormido, levantó el cuello con más atención y miró a Lumurui, que fingía tener una mirada fría. Bajo su mirada, Lumurui giró la cabeza y le dirigió una mirada fría. La mirada fría hizo que Don Estalión inconscientemente mirara hacia otro lado, encogiera el cuello con miedo y se pegara a su maestro. Lumurui dejó escapar un grito bajo, advirtiéndole que no despertara a su amo, y continuó vigilando su entorno. En este momento, East Estalión volvió en sí, levantó la cabeza y lo miró con insatisfacción, y dejó escapar una débil y baja protesta. «Despertarás al maestro». Siguió emitiendo un gemido débil, tratando de volver al lugar sin despertar al dueño. Es una lástima que el distante Ramrui ni siquiera se molestó en echarle un segundo vistazo, sin importar lo hostil que sonara, ni siquiera le echó un segundo vistazo con el rabillo del ojo. Después de ladrar durante mucho tiempo, hasta que su garganta se secó, Don Estalión retrajo su cuello y lo presionó contra su amo con insatisfacción. No se atreve a resistirme. Pensándolo así, su estado de ánimo mejoró mucho, y su atención pasó de tener miedo de que hiciera pequeños movimientos mientras su dueño dormía, a tener la garganta seca y ganas de comer. ¿Qué comer? Mirando la fruta que fue arrojada al suelo después de darle un mordisco hace un momento, hay muchas de esas frutas en los árboles cercanos y en el suelo, pero el sabor no es delicioso y no hay jugo, por lo que no quiere tomar. Un segundo bocado. ¿Qué otra cosa? Pensando en las cosas comestibles que vio en el camino, pensando en eso, pensó en la fruta roja que vio en el camino justo aquí. El color de la fruta es más brillante que nunca antes, y es rojo y está lleno de agua. Tiene un sabor delicioso con solo mirarlo, y todavía le gusta. East Estalión dudó por un momento, luego miró a Ramri nuevamente. El caballo de guerra negro todavía estaba atento a su entorno mientras su amo dormía. No debería ser despreciable tocar a su maestro durmiente mientras no está cerca, ¿verdad? La mente de East Estalión estaba en guerra con el hombre. Ya sea para encontrar y comer la fruta que vislumbré, o para estar alerta aquí y protegerme de esta mala hembra que debe tener otros propósitos. Después de un tiempo, la sequedad de su garganta le dio la ventaja en su deseo de comer, y finalmente le dio a Lumurui una mirada furtiva. No debería dañar al dueño, ¿verdad? Pensando en esto, East Estalión se puso de pie. Ramri lo miró. Antes de irse, el demostrador de East Estalión le dio a Ramri un gruñido bajo, advirtiéndole que no se moviera, y luego giró la cabeza 3 veces y caminó hacia la dirección de donde venía. Después de conocer su paradero, Lumurui dejó de mirarlo y volvió a estar alerta. Mi hermano, odio más a los fantasmas femeninos traviesos. Introducción. Entre las bulliciosas luces de neón, innumerables fantasmas y monstruos deambulan por el mundo. Cuando los padres fueron asesinados y los abuelos fueron brutalmente asesinados, Beiyuan Kangye finalmente no pudo soportar este mundo en ruinas. Recogió la pistola, recogió el látigo y agarró el martillo, listo para limpiar la carrera de sangre. El rey del clan de sangre solo pudo suspirar desesperado. El cielo está a punto de caer. Desesperado, no tuvo más remedio que enviar el cuervo mensajero y enviar un mensaje a Beiyuan Kangye. Señor Beiyuan, la princesa de sangre ya ha preparado 30 autos llenos de ladrillos de oro. Ella dijo, con respecto a sus crímenes, nunca será culpado. Mientras se convierta en su compañero de vida, ella permanecerá junta por el resto de su vida. Capítulo 19. La niña y el caballo. East Estalión caminaba solo por donde había venido. No es un camino forestal espacioso, lleno de árboles verdes. El viento de la isla en la noche susurró la brisa en el bosque, las hojas susurraron y la luz de la luna brilló a través de las densas hojas, formando sombras que se balanceaban con la brisa una tras otra, espeluznantes y aterradoras. East Estalión, cuya mente estaba llena de comida, no prestó atención a esto. Los ojos rojos miraron cuidadosamente los árboles a ambos lados del camino y habían olvidado dónde lo vieron, pero recordó que definitivamente lo había visto. No sé cuánto tiempo caminé, finalmente lo encontró.
Una fruta de color rojo brillante colgaba del árbol, meciéndose sin parar con la brisa, y la rama bajada apenas alcanzó la altura que podía comer con la cabeza hacia arriba. East Stallion trotó emocionado. Mirando la deliciosa fruta, abrió la boca y simplemente la mordió, la leve dulzura se empapó en su boca, antes de que tuviera tiempo de probar su sabor, el sonido de pasos desordenados sonó en la distancia. Los ojos de East Stallion estaban llenos de confusión. Justo cuando estaba a punto de comer la fruta, de repente se dio cuenta de que no estaba al lado de su amo. La fruta en la boca cae al suelo. El olor a sangre llenó su cerebro. Después de seguir a Artorius durante mucho tiempo, sabía lo que esto significaba, pero sin su maestro a su lado, y fue él quien salió corriendo en secreto, no sabía qué hacer a continuación. Instintivamente, quería darse la vuelta y volver a buscar a su maestro, pero la dulzura que quedaba en su boca le recordaba la dulce fruta que estaba al alcance de la mano en este momento. Bajó la cabeza y vio cómo la dulce fruta que caía al suelo rodaba por la hierba frente a él. Después de dudar por un momento, East Stallion se arrastró hacia la hierba. Recupere la fruta y luego regrese con el dueño. Más adelante, el sonido de pasos densos y los gritos salvajes que podía escuchar eran interminables. East Stallion enterró su cabeza profundamente en los arbustos. Solo los ojos estaban expuestos, buscando ansiosamente la fruta que le daría un regusto interminable después de lamerla. El color rojo es particularmente conspicuo en el mar verde en los arbustos. El caballo joven lo encontró después de algunas miradas, bajó la cabeza con entusiasmo y mordió la fruta nuevamente. Fragante y dulce sumergido en su boca nuevamente, resistiendo el deseo de comerlo, East Stallion estaba a punto de darse la vuelta y marcharse en secreto, y regresar con su amo para probarlo lentamente. Tan pronto como levantó la cabeza, hubo un duan. El sonido de un objeto pesado cayendo. Los ojos rojos de East Stallion estaban llenos de asombro. Al mirar más de cerca, la familiar chica de cabello blanco yacía frente a él cubierta de sangre y cayó en el arbusto donde estaba. Robé el trono de Artoria. Capítulo 42. Autor: Zexue. La ropa originalmente lujosa estaba cubierta de sangre, y había varias heridas en su cuerpo. La ternura de la mañana se había ido en los hermosos ojos azules, solo el arrepentimiento final y la culpabilidad. Sosteniendo su cuerpo, quería levantarse y seguir corriendo, pero justo cuando levantó la cabeza, vio a Don Stallion parado frente a ella. Con la misma reacción que Don Stallion, sus hermosos ojos, que casi pierden la cabeza debido a la pérdida excesiva de sangre, se fijaron en Don Stallion en el monte, llenos de asombro. Correr. Como si escuchara los pasos del enemigo detrás de él, la voz sin aliento de Percival estaba llena de ansiedad como si se reflejara en la luz. East Stallion se congeló. Ahí está. El grito del sajón y los pasos que se acercaban lo devolvieron a sus sentidos. Rápidamente se arrastró hacia abajo y le susurró a Percival, quien apenas se levantó. No sé qué pasó, pero ella es una de las mujeres más agradables que ha conocido. Al ver esta escena, los hermosos ojos de Percival estaban llenos de vacilación. Sabía que el caballito blanco quería que ella lo montara, pero había causado la muerte de muchas personas por su culpa, e instintivamente no quería involucrar a este inocente caballito. ¿Hasta dónde puede llevarla este joven pony en el complejo bosque? Sin embargo, el sonido de pasos acercándose pero frenando deliberadamente detrás de ella, lo que había escuchado sobre la experiencia de la mujer capturada por los sajones y la información que acababa de recibir hicieron que su deseo de vivir abrumara su razón. Sin saber de dónde venía la fuerza, su cuerpo, que había luchado por levantarse hace un momento, rápidamente se sentó a horcajadas sobre el cuerpo de Don Stallion. El peso estaba sobre su cuerpo, y los pies de East Stallion se hundieron ligeramente. Con una fruta dulce en la boca, sus ojos estaban llenos de determinación, se dio la vuelta y corrió hacia la dirección en la que venía a gran velocidad sin mirar atrás. ¿Qué sonido? Caballo. Cuando el sonido de las herraduras sonó detrás de los arbustos, los sajones retrasados inmediatamente aceleraron el paso y se acercaron, solo para ver a un joven caballo blanco galopando hacia el objetivo que querían alcanzar con la velocidad de un caballo de guerra. Innumerables lanzas seguían disparando desde atrás. La mayoría de las lanzas quedaron atrás, y las pocas con suficiente poder y precisión también fueron esquivadas hábilmente por su pequeño cuerpo. Pero eran demasiados, y no se atrevieron a dejar caer a la niña gravemente herida, sus movimientos eran algo limitados y varias manchas de sangre estaban rayadas en su cuerpo. Cortejar.
Una lanza pasó rozando su pantorrilla, dejando un profundo rastro de sangre. East Stallion dejó caer su cuerpo. La chica en la parte superior casi se cae, pero afortunadamente, apretó los dientes, tratando de saborear el olor de la fruta sin comer en su boca, pensando en el brillante futuro de volver con el maestro para probar la fruta, se levantó de nuevo y desapareció. En el bosque, solo quedaba un grupo de sajones mirándose frente a los arbustos. Lord Clarence. ¿Podemos? Un hombre vestido de ayudante miró al pelirrojo con una expresión incierta en el centro, es decir, el hombre que arrojó la lanza que casi derriba al caballo blanco hace un momento. Cueste lo que cueste, captúrala y mátala. Sin embargo, mi señor, el trabajo de cebo se ha completado. De acuerdo con el plan anterior, ahora deberíamos regresar para apoyar a las tropas que emboscaron a los refuerzos celtas. Después de que cayeron las palabras, el ayudante se arrepintió. Clarence giró la cabeza, mirándolo con los ojos inyectados en sangre, los puños apretados, las venas abultadas, y dijo con frialdad y tergiversando cada palabra. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Atrápenla. Mátenla. El ayudante bajó la cabeza apresuradamente, casi con ganas de abofetearse. Él solo recordaba. Cuando el jefe de su familia confiaba cara a cara con Parcival hace un momento, la chica sin pelo casi lo golpeó hasta matarlo. Si no fuera por el amuleto otorgado por su majestad la reina que le salvó la vida en un momento crítico, su propio cacique habría sido asesinado por una niña rodeada por un ejército. Como precio, el amuleto que el jefe consideraba el tesoro más preciado y se resistía a usarlo fue completamente destrozado. Lo que es más grave es que antes de señalar a Percival, pensó que ella moriría, y con aire de suficiencia le contó todos sus arreglos de seguimiento y la noticia de que la reina vendría. Ahora, déjala escapar, y es muy probable que le cuente al rey de Berlino e incluso a los oficiales de alto nivel de Camelot lo que expuso con suficiencia, para revertir la situación de la batalla. Si esto sale a la luz. Independientemente de si afecta la situación de la guerra o no, si la reina lo hará responsable o no, no podrá hacerse un hueco en los niveles superiores de los sajones. Y ante eso, ¿con quién descargaría su ira que no tenía dónde descansar? Ya veo, mi señor. Capítulo 20. Tú sabes comer. El sonido de los caballos corriendo resonaba en mis oídos. Le frotaron la cara y Artorius inconscientemente abrió los ojos. En la visión borrosa estaba el bosque de noche, y la sensación de somnolencia le hizo darse cuenta de que acababa de quedarse dormido. Estuvo atento por un momento, escaneó su entorno y exhaló después de no encontrar al enemigo. Molesto por su descuido, se recuperó rápidamente y frotó a Lumurui, quien lo despertó como recompensa. Gracias. Lumurui dejó escapar un grito bajo y sacudió la cabeza de manera humana para expresar su agradecimiento. Artorius sonrió y continuó tocándolo, mientras miraba en la dirección de la fuente del sonido, mientras miraba alrededor con el rabillo del ojo. ¿Dónde está East Stallion? Antes de que terminara de hablar, el caballo blanco manchado de sangre apareció en la dirección de la fuente de la voz de la que fue alertado. En el momento en que lo vio, los ojos claros de Artorius se entrecerraron. El caballo blanco estaba teñido de rojo con sangre y su apariencia blanca original no se podía ver claramente. Una ira sin nombre se precipitó directamente en su mente, dio unos pasos hacia adelante y se sintió aliviado cuando vio que había otra persona en él, y confirmó que era la sangre de la otra parte y que no tenía herida. East Stallion también corrió hacia él en este momento. ¿Qué pasó? El tono de Artorius era extremadamente serio. No miró a la persona en él, pero miró a East Stallion que se fue sin autorización mientras dormía y trajo a un hombre de sangre tan comatoso. Puede aceptar que Lumurui se escape. Pero lo que no esperaba era que, por lo que parecía, era Ramri quien vigilaba obedientemente a su lado y lo despertaba tan pronto como algo salía mal, mientras que East Stallion, en quien confiaba profundamente, se escabulló en su lugar. El pony frotó su cabeza contra él con coquetería. Artorius vio una cosa roja y redonda en su boca anormalmente abierta. ¿Qué es eso? La adulación en los ojos rojos de East Stallion se congeló. Rápidamente quiso tragar la fruta, pero justo después de que Artorius terminó de hablar, levantó la voz con seriedad. Semental del Este. El pony abrió la boca abatido. Artorius sacó la fruta que había mordido en su boca. La fruta roja nunca se había visto antes, pero solo mirarla lo hizo sentir lleno de color y fragancia, lo que le hizo comprender un poco por qué el pegajoso East Stallion se iría en secreto.
Es solo un aficionado escandaloso y absoluto que él. Bajo la mirada abatida de Astestarion, Artorius quería tirarlo, pero le preocupaba que el entusiasta se lo robara y se lo comiera mientras no prestaba atención, así que puso la fruta en el paquete que tenía en los brazos. ¿Cuántas veces te he dicho, no comas nada en el bosque, y si es venenoso? Artorius señaló la pila de frutas en el suelo junto a él, ¿no es eso suficiente para ti? ¿Cortejar? Astestarion bajó la cabeza lastimosamente, sacudió la cabeza obstinadamente y dejó escapar un gemido lastimero. Esas frutas son tan desagradables. Artorius no estaba de humor para entender su repentino cambio de gusto. Sabiendo que Astestarion iba a recoger fruta, no esperaba que explicara que podía entender el origen de la persona en su espalda, por lo que miró a la persona en su espalda. Caminando hacia su lado, una mano envuelta alrededor de la cintura de la chica en Dongstalion. Antes de que tuviera tiempo de mirar la apariencia de la chica, Artorius vio varios rasguños de diversos grados en el cuerpo de Dongstalion. Tomando una respiración profunda, reprimiendo su ira, miró al pony que se dio la vuelta y miró con anhelo sus brazos, pero no le hizo preguntas inútiles como quien lo hizo. Sin embargo, el pony se dio la vuelta, pero se tambaleó sobre sus patas delanteras. Apenas manteniendo su cuerpo firme, un destello de dolor brilló en sus ojos rojos, pero pronto miró ansiosamente sus brazos llenos de anhelo. Quiere comer fruta. Solo sé cómo comer. Artorius lo miró enojado. Sabiendo que era demasiado tarde, primero miró a la mujer en sus brazos, su apariencia era la de Percival que acababa de conocer y no se había separado en mucho tiempo. Al conocer su identidad, Artorius descubrió de inmediato la causa y el efecto del incidente y la causa de la lesión de Dongstalion. Mirando hacia atrás, Dongstalion todavía goteaba sangre en el camino que transportaba a Percival, guiando a los perseguidores como una señal. Lundi, llévalo al frente y escóndete hasta que te diga que salgas. Astestarion, sigue a Lumbri honestamente, no corras. Ramri se acercó obedientemente. Artorius puso al Percival inconsciente en él. Como siempre, el caballo de guerra negro miró a Astestarion con ojos condescendientes y fríos, y lo que obtuvo fue la terquedad de Dongstalion como siempre. Sabiendo que iba a escucharlo, el cachorro estaba lleno de insatisfacción y lastimosamente sopló varias veces a su amo, queriendo que retirara la orden. Justo cuando abrió la boca, fue bloqueado por la expresión severa del maestro, bajó la cabeza y no se atrevió a decirle una palabra en un murmullo. Vamos ahora. Ramrui se fue con Percival a la espalda sin mirar atrás. Fue solo cuando Astestarion levantó la cabeza, agachó el cuello bajo la mirada cada vez más severa de su maestro, y siguió el paso reacio del Umurui y se dio la vuelta para irse, que Artorius volvió la mirada hacia donde venía. El débil sonido de pasos densos sonó en la oscuridad. Aparecieron puntos de luz en el camino por delante y, a juzgar solo por la cantidad de antorchas, la cantidad de personas no era inferior a 2 dígitos. Todavía hay muchas antorchas moviéndose rápidamente en el bosque fuera del camino, como si estuvieran buscando a alguien. Artorius sostuvo la empuñadura de la espada en su cintura, respiró hondo y bajó la cabeza. No mucho después, una densa multitud de sajones apareció al final del camino. Al ver a Artorius parado solo frente a él, los pasos originalmente apresurados se ralentizaron gradualmente con el ritmo rápido al principio. Inmediatamente, luego de ver claramente que se trataba de un joven caballero, todos aceleraron nuevamente. Irse. Clarence, que iba al frente, siguió corriendo a toda velocidad y lo apuñaló en el abdomen. Mirando al todavía inmóvil Artorius que parecía ser un estúpido, imaginando la escena sangrienta de él siendo atravesado por su propia arma pero aún incapaz de morir por un tiempo, la depresión en su corazón fue un poco menos deprimida después de ser derrotado por Percival y dejarla morir. Escapar. Esta vez no habrá sorpresas en absoluto. Lan Maloko era lo suficientemente escandalosa, y era comprensible que Percival fuera mejor como su hermana menor, nunca había oído hablar de este chico que tenía más o menos su edad antes que él. ¿Puede ser más fuerte que Percival? ¿Cómo puede ser? La velocidad no ha disminuido, la sangre y la locura brillan en los ojos. Justo cuando su arma estaba a punto de perforar el abdomen de Artorius, Artorius se movió. ¿Fuiste tú quien lastimó a mi caballo? Robé el trono de Artoria capítulo 43 autor. Zexue. Decir a. La voz indiferente lo puso instintivamente alerta. Artorius levantó la cabeza.
Los ojos fríos y pálidos y el aura asesina encerrada en él lo hicieron sentir instantáneamente como si Percival casi lo hubiera matado violentamente en este momento. Los pelos de todo su cuerpo se erizaron en su cabeza, y quería detenerse, pero la inercia hizo que su cuerpo sin control siguiera corriendo hacia Artorius. El sonido nítido de la espada resonó a través del bosque. Inmediatamente, Clarence sintió como si su cuerpo volara. No. Girando su mirada 180 grados, vio su cadáver decapitado debajo y los ojos aterrorizados de los soldados detrás de él. Entonces, ¿estoy muerto? Capítulo 21. Percival en coma. Con la repentina muerte de Clarence, era una conclusión inevitable. Los sajones perdieron temporalmente el valor para enfrentarse a él. Si están decididos a asediar a Artorius, con su denso número, el propio Artoris no estará seguro de retirarse, pero ya los asustó al matar instantáneamente a Clarence, quien subestimó al enemigo, y luego mató a varios oficiales sajones. El jefe y varios tenientes fueron asesinados. Después de que Artorius mató a algunos soldados sajones más, los soldados sajones que no tenían mando no se atrevieron a hacer nada durante un tiempo, por lo que aprovechó esta oportunidad para escapar al bosque. Sin dejar rastro, el ayudante que llegó más tarde se enteró de que había matado al jefe de un solo golpe y no tenía intención de vengarse. Rápidamente empujó a los soldados reagrupados para que se retiraran y comenzó a unirse a Ostrade y sus tropas de acuerdo con el plan original. Mientras tanto, al otro lado del bosque. Siguiendo el camino original, Artorius encontró rápidamente a Rambi, que llevaba a Percival a la espalda, y a Eastestarion, que lo seguía con la cabeza gacha. Lundi, semental del este. Cortejar. Al escuchar el movimiento desde atrás, tanto Eastestarion como Rambi se dieron la vuelta. Al ver que era Artorius, los ojos negros de Rambi no cambiaron, y se quedó allí en silencio cargando a Percival inconsciente en su espalda. Inesperadamente, Don Estarion corrió alegremente, frotó su cabeza contra la ropa manchada de sangre de Artorius y susurró coquetamente. Artorius le dio unas palmaditas en la cabeza. Sígueme. Con 2 caballos, caminaron en el bosque que no era fácil de caminar, y caminaron durante medio día hasta la piscina donde Lancelot se bañaba durante el día. Justo ahora dejó un mensaje en el lugar donde los dos acordaron encontrarse, diciéndole que se encontraran en el lugar donde se encontró al sajón. Definitivamente no puedo quedarme allí. Aunque él fue el jefe que los mató de un solo golpe, todo fue porque menospreció a los demás y corrió con todas sus fuerzas, con la lanza apuñalándolo en el estómago sin ninguna protección. Solo murieron el jefe y algunos soldados que lo seguían. Falta mando, pero sería una broma decir que no tienen efectividad en combate. Las grandes tropas no se movieron en absoluto. Mientras los sajones restantes reaccionaran, lo encontraran y lo rodearan, no había nada que pudiera hacer. Incluso si lograba escapar en virtud del complejo terreno del bosque, los 2 caballos y Percival definitivamente se perderían. Cuando llegó al lago, Artorius primero sacó la medicina hemostática de sus brazos. Sufrió muchas lesiones y, a menudo, pasaba el rato en el bosque. Encontró muchas hierbas que son útiles para la herida y las molió para promover la recuperación de la herida. Mucha madera fue partida con una espada y quemada por el lago. Encontré una piedra relativamente grande, hice un agujero en el medio con una espada, le puse un poco de agua, la puse sobre la pila de leña y comencé a quemarla. Primero, Eastestarion limpió las heridas de su cuerpo con paños esterilizados con agua caliente, y luego envolvió las heridas obviamente más profundas en sus piernas con paños esterilizados a alta temperatura envueltos en hierbas. Solo entonces exhaló un suspiro de alivio. Mirando las piernas envueltas en tela de Eastestarion, todavía había una profunda preocupación en sus ojos. Para ser honesto, incluso si no creía que hubiera ningún problema importante con su lesión, lo que se podía tratar ya se había solucionado, y Eastestarion parecía estar vivito y coleando, pero estaba preocupado de que dejaría el caos a raíz de la enfermedad. Si fuera él, no sabría cómo vendar en absoluto. Pensando en ello, Artorius sonrió y sacudió la cabeza. Esto le recordó la ansiedad de su madre cuando estaba enfermo cuando era niño. Obviamente no es gran cosa, pero todavía no puedo dejarlo ir. ¿Eres lo suficientemente mayor? Después de volver a confirmar que el vendaje de su pierna no se caería y que no estaría demasiado apretado para sangrar, Artorius levantó la cabeza de su posición arrodillada.
Tan pronto como levantó la cabeza, vio a Don Stallion todavía mirando ansiosamente el paquete que había colocado no muy lejos. Es inútil. Artorius palmeó su cabeza enojado. Cortejar. East Stallion se acurrucó en el suelo, con la cabeza caída con indiferencia, y dejó escapar gemidos lamentables e impotentes. Al ver su apariencia y sabiendo que estaba bien, Artorius recogió el paquete y se giró para caminar hacia Percival, quien estaba colocado junto al lago. Los dos caballos, Lumeri y East Stallion, yacían boca abajo junto al fuego, calentándose y durmiendo. No es que abusara de Percival, es solo que la mitad de sus heridas fueron causadas por un sangrado excesivo, y ponerla junto al fuego era la razón por la que quería abusar de Percival. El caballo de guerra negro ya había tomado una siesta con los ojos cerrados, y East Stallion seguía mirando ansiosamente el paquete que contenía la fruta que sostenía Artorius, que se alejaba cada vez más. Querer comer. La niña gravemente herida yacía sola junto al lago. Artorius medio arrodillado en el suelo junto a ella. Primero, estiró la mano para sentir su aliento, y el aliento débil pero siempre presente golpeó las yemas de los dedos de Artorius. Artorius confirmó que todavía estaba viva, puso su mano sobre su cuerpo y, de repente, sintió una sensación pegajosa en la palma. Frunciendo el ceño ligeramente, dudó por un momento, metió la mano en el lago para lavar la sangre y se quitó la camisa bastante limpia después de que sus manos estuvieran limpias. Aunque también está manchado con mucha sangre, se considera el alcance del trabajo de los aventureros ordinarios, y puede volver de la pila de sangre cuando trate con Percival más adelante. Después de quitarse la ropa, y la parte superior de su cuerpo estaba completamente desnuda, comenzó a quitarse la ropa de Percival. La espada descansaba sobre el cuerpo de Percival, y la otra mano presionó su cuerpo para evitar que la lastimara accidentalmente debido a movimientos bruscos. Con un ligero golpe de la mano que sostenía la espada, la ropa de su cuerpo se abrió con precisión. 3 veces, 5 veces y 2 veces se quitó toda la ropa. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo, la sangre en la herida no se había coagulado por completo, y la ropa y la herida estaban un poco pegajosas, por lo que Artorius sumergió ligeramente un poco de agua recién calentada para derretirla. El agua caliente recién hervida en la jarra de piedra está humeando continuamente bajo el viento frío de la noche a principios de la primavera. Después de limpiar la ropa ensangrentada de la herida, el cuerpo femenino desnudo se colocó frente a él. Artorius frunció el ceño ligeramente. El cuerpo de Percival ya estaba cubierto de sangre, solo sus piernas aún estaban limpias, una herida de bala casi fatal en su pecho y varias heridas no tan peligrosas pero no leves hicieron que su sangre fluyera rápidamente. Después de confirmar que no había heridas fatales, pero que había demasiada sangre, Artorius se puso de pie y partió el fuego por la mitad. La jarra de piedra se colocó nuevamente sobre el fuego y Percival se colocó a 2 metros del fuego. No solo asegura que el agua caliente en el frasco de piedra no esté fría, sino que también asegura que la temperatura del cuerpo de Percival no baje demasiado. Encontró un trozo de tela limpia de su bolso, lo lavó con agua caliente y lo escurrió, luego Artorius lo usó para limpiar el cuerpo de Percival. No mucho después, el cuerpo manchado de sangre se convirtió en un cuerpo blanco, que yacía indefenso bajo Artorius. Capítulo 22. ¿Qué malos pensamientos puede tener? Limpie la herida, aplique la medicina hemostática al vendaje de la misma manera que vendó la herida de East Stallion hace un momento, use aire caliente para limpiar la bacteria y luego átela a la herida. Después de terminar todo, Artorius se puso de pie. Hasta ahora solo puede ir tan lejos. En otras palabras, aparte de los magos que dominan la magia curativa, nadie puede pasar al siguiente paso en tal situación. La vida o la muerte depende del destino. Artorius la acercó un poco más al fuego para evitar que la temperatura de su cuerpo bajara demasiado. Derramó el agua empapada en sangre de la olla de piedra en el suelo junto a él, la lavó con cuidado varias veces, tomó una olla de agua limpia de la cascada profunda, la puso sobre la pila de leña y la quemó de nuevo. Después de terminar todo, caminó hacia el bosque con su espada en la mano. Lumri y East Stallion yacían junto al fuego con los ojos cerrados, como si se hubieran quedado dormidos. Después de esperar un rato, sin escuchar ningún movimiento, Don Stallion abrió los ojos en secreto y miró a su alrededor furtivamente con sus pupilas rojas. Después de confirmar que no había rastro de su dueño, miró con cautela al Umuru y al otro lado del fuego, luego de confirmar que estaba dormido, se levantó del suelo sin hacer ningún sonido.
Sus ojos rojos miraron el fuego junto al río. El fuego crepitaba, las chispas brillaban especialmente en la noche oscura y el vapor blanco se veía débilmente en el agua de la olla. Sus ojos se fijaron en el paquete no lejos del fuego. El propietario no se llevó el paquete. East Stallion estaba encantado. Después de confirmar que el objetivo todavía estaba allí, se puso de puntillas y caminó en silencio hacia el paquete paso a paso sin hacer ruido. Bajó la cabeza, miró el paquete que tenía al alcance de la mano y pensó que la fruta dulce en el interior se había convertido en su boca, sintiéndose feliz y ansioso. Justo cuando estaba a punto de bajar la cabeza para buscar fruta, una sombra de repente envolvió su cuerpo. El cuerpo de East Stallion se congeló. Mirando la sombra que envolvía perfectamente su cuerpo y bloqueaba la luz de la luna sobre el paquete, supo quién era. Dándose la vuelta con rigidez, sin sorpresa, Lumurui estaba de pie detrás de él con ojos fríos, y la figura de un caballo adulto, que era una cabeza más alto que él, lo envolvía perfectamente. La alta estatura de Rambi, su temperamento distante y la atmósfera actual hicieron que East Stallion sufriera mucho. Pero al pensar en la fruta deliciosa y dulce en el paquete, East Stallion se armó de valor, la miró y lanzó un grito de protesta. Rambi lo miró con frialdad. East Stallion gruñó más fuerte, sonriendo. Rambi lo miró con frialdad. East Stallion siguió moliendo el suelo con sus patas delanteras, haciendo un grito de insatisfacción. Rambi todavía lo miraba con frialdad. Después de negociar durante mucho tiempo, mirando a Rambi, quien solo lo miró con frialdad y no dijo una palabra, Don Stallion acurrucó el cuello, bajó la cabeza con decadencia y sus ojos rojos estaban llenos de ira. El caballo no puede entender el lenguaje de los caballos. No le hables. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y comer la fruta desesperadamente, se escucharon pasos desde el borde del bosque. East Stallion se congeló en su lugar. Por el rabillo del ojo, pude ver que el dueño salió del bosque. Una mano sostiene una bolsa de tela con fruta y la otra sostiene un ciervo que aún sangra y aparentemente acaba de morir. Con una sonrisa feliz en su rostro, originalmente, solo tenía hambre y quería ir al bosque a buscar fruta para llenar mi estómago y, de paso, satisfacer al aficionado a la comida East Stallion. Al final, el propio Artorius no esperaba tener tanta suerte de encontrarse con un ciervo perdido. Ya sabes, ha estado en el bosque durante tantos años, y nunca ha visto algunos ciervos. Robé el trono de Artoria capítulo 44 Autor. Zexue. Pensando en el delicioso sabor del ciervo asado, levantó su espada hacia su trasero sin dudarlo. Al salir del bosque, primero miró el fuego donde estaban los dos caballos. No vio al caballo, y se quedó desconcertado por un momento, pero por el rabillo del ojo vio dos caballos, uno grande y otro pequeño, uno frente al otro junto a su paquete, y entendió todo al instante. La sonrisa de Artorius se congeló gradualmente. Al ver que su maestro regresaba, Lumurui retrocedió unos pasos, pero no retrocedió, sino que se tumbó en el lago cercano y entrecerró los ojos hacia el fuego junto al lago. East Stallion no se atrevió a moverse en absoluto. Cortejar. Bajó los ojos cada vez más peligrosos de su amo, dejó escapar un gemido débil y lastimero, y sus ojos rojos estaban llenos de adulación. Artorio suspiró. Ve al fuego, arroja el cadáver del venado al suelo, mira al pobre East Stallion y pon una bolsa de fruta frente a él. Hay todo tipo de frutas en él. Son todos frutos comestibles y deliciosos que Artorius sabe comer de sus años de vivir en el bosque o que se han esparcido por el pueblo. East Stallion rápidamente bajó la cabeza. Mirándolos, frotó coquetamente la mano de Artoris, bajó la cabeza, rápidamente mordió una fruta y se la comió felizmente. Artorius se agachó. No le importaba la conciencia culpable de Don Stallion y evitaba deliberadamente sus ojos, fingiendo estar disfrutando de deliciosas frutas. Se puso en cuclillas en el suelo y lo observó en silencio. Después de comer la tercera fruta, sintiendo que el maestro todavía lo miraba fijamente, Don Stallion finalmente no pudo aguantar más, levantó la cabeza, miró al maestro con lastima y lanzó un grito lastimero. Me equivoqué. Si todavía quieres comer lo que no te dejaré comer en el futuro, no te quiero. East Stallion se sobresaltó. Con lágrimas en los ojos, se apresuró a dar un paso adelante, apoyándose contra el cuerpo de su maestro y frotándose lastimosamente contra él. La última vez, ¿entiendes? East Stallion asintió apresuradamente.
Artorius luego levantó la mano, se frotó la cabeza y se puso de pie. Está bien, vamos a comer. Al ver al caballo joven comiendo felizmente la fruta con la cabeza gacha y sonriendo, Artorius apartó la mirada y regresó a su lugar. En lugar de procesar el cadáver del venado para hacer un delicioso venado de inmediato, primero miró al comatoso Parcival. Ver esto lo hizo fruncir el ceño. Su respiración se volvió más débil. En comparación con la respiración más débil antes de que limpiara su cuerpo hace un momento, parecía que se detendría en cualquier momento. Los vendajes alrededor de la herida estaban empapados de sangre. Con un ligero movimiento de tu mano, puedes ver un rojo impactante en él. Al mirar el delicado y apuesto rostro de Parcival dolorido, Artorius suspiró y sacudió la cabeza con impotencia. Desesperanzado. Incluso según su experiencia, ella morirá dentro de un tiempo. Sin pensar más en eso, me puse de pie, recogí su cuerpo y me preparé para llevarla al bosque para encontrar un lugar preciado para enterrarla. No intentes robarlo. Se puso de pie, y bajo los ojos desconcertados de Astestallion, hizo una advertencia. Sin saber qué sucedió, Astestallion inmediatamente disipó sus dudas sobre preguntarle cómo estaba, encogió el cuello con miedo y asintió apresuradamente. Pero justo cuando Artorius se levantó para irse, Rambi, que había estado cerrando los ojos y parecía estar dormido, abrió los ojos, vio sus movimientos y lanzó un grito bajo. Artorius volvió la cabeza. ¿Qué ocurre? El caballo de guerra negro se puso de pie, caminó hacia Artoris, abrió la boca y mordió ligeramente su dedo debajo de los ojos desconcertados de Artoris. No había dolor, ni sensación, pero cuando el dedo estuvo expuesto a la visión de Artorius nuevamente, había una mancha de sangre. Mirando las gotas de sangre roja brillante en él, Artorius dudó. ¿Para qué se muerde a sí mismo? Después de un tiempo, no pensó en la historia de beber sangre del Umurui. Cambió de opinión, pensó en Parcival en sus brazos y pensó en el origen de Rambi, miró a Lumri que todavía lo miraba fijamente y preguntó con una vaga comprensión. ¿Quieres decir que mi sangre puede salvarla? Ramori asintió. Los párpados de Artorius se crisparon. Supuso lo que estaba pensando, pero parecía increíble desde su propio punto de vista, así que preguntó de otra manera. ¿Limpiarlo en su herida? Ramori negó con la cabeza. Dale de beber. Ramori asintió. Al ver que su amo entendía, caminó de regreso al lugar donde acababa de dormir junto al río, se tumbó boca abajo y cerró los ojos, dejando a Artorius solo en el viento. La identidad del Umurui en realidad le impidió dudar de la exactitud de su declaración. ¿Es solo un caballo? Entonces, ¿qué malos pensamientos podría tener un caballo? Sin embargo, en la confusión, tuvo un atisbo de comprensión. No parece humano. Pero, volví a mirar al Umurui, que estaba durmiendo en el suelo otra vez, pensando en su actuación demasiado humana en este momento, y pensando en cómo lo he estado montando estos días, siempre tengo una sensación extraña. Sacudiendo la cabeza, dejó de pensar en eso. Al ver a Percival cuya respiración se estaba volviendo cada vez más débil en sus brazos, Artorius, que tenía una solución, no se atrevió a demorar más y la puso en el suelo. Abrió la boca, dando la ubicación de la inyección de sangre. Pensando en la cantidad de sangre, Artorius dudó un momento, tomó la espada y se cortó la muñeca. Soplo. La sangre de Dagu Dagu fluyó río abajo. Si no hubiera sido por la experiencia de la hemorragia después de que le cortaron una arteria y se recuperó más tarde, Artorius no se habría atrevido a ser tan imprudente. Incluso ahora, mirando la muñeca sangrante, todavía se siente culpable. La sangre fluía rápido, y no sabía cuándo dejaría de sangrar, no se atrevió a dudar y la puso en la boca de Parcival. Mucha sangre fluyó a la boca de Parcival. Mirando esta escena, justo cuando pensó que todo había terminado y pensó en asar venado por un tiempo para recompensarse, ocurrió un cambio repentino. La sangre que fluyó inesperadamente se desbordó y corrió por la comisura de la boca de Parcival. Al mirar más de cerca, Artorius quedó atónito. La boca de Parcival era como un contenedor de sangre, solo mirando la sangre que sangraba por dentro, no se cayó en absoluto, y toda la sangre desbordante fluyó por la comisura de su boca. Obviamente, en coma y muriendo, ya no tiene la capacidad de beber sangre, y ni siquiera tiene mucha ingesta, solo la función de escape.
Después de dudar durante medio segundo, mirando la sangre desperdiciada, los ojos de Artorius estaban llenos de angustia, y no se atrevió a dudar, levantó la mano, se inclinó y besó los labios pálidos de Percival debido a la pérdida excesiva de sangre. El olor a sangre llenó su boca, y no se atrevió a pensar en eso, la ayudó a conducir su propia sangre por su garganta poco a poco. Después de drenarle la sangre en la boca, volvió a ponerle la muñeca sangrante en la boca, la llenó de sangre y le tapó la boca para que se ventilara. Esta acción continuó por un número desconocido de veces. Hasta que finalmente, cuando Artorius estaba sangrando hasta el punto de marearse, la herida en su muñeca finalmente sanó. Con un suspiro de alivio, se limpió la sangre de la muñeca y, al ver la última mitad de la sangre en la boca de Percival, la tomó en sus brazos y la besó en los labios con mucha habilidad. Y en ese momento, una figura morada apareció en el bosque. Capítulo 23 Ojos perdidos. La figura morada se desplazó rápidamente por el bosque. Los ojos de Lancelot estaban llenos de ansiedad. El caballo tuvo que ser abandonado porque el camino estaba bloqueado por un gran árbol y no se podía cruzar. Los cadáveres sajones se pueden ver por todas partes en el camino. La sangre roja brillante que no ha sido completamente coagulada todavía fluye de los cadáveres. Parece que sucedió no hace mucho tiempo. Presionó la empuñadura de la espada con una mano, protegiéndose de los ataques furtivos que podrían aparecer en ambos lados del bosque en cualquier momento, y siguió moviéndose hacia la dirección acordada con Artorius a la velocidad más rápida bajo sus pies. Se fue después de encontrar a las tropas bajo el estandarte del rey Bolino, revelar su identidad y decirles que los sajones iban a tenderles una emboscada. Es inútil que se quede sola. Si todavía estaban en una emboscada después de haber sido alertados con noticias definitivas, incluso si ella estuviera allí, no podría cambiar el resultado. Después de todo, ella era solo una extraña en Camelot y no podía hacerlos cambiar de opinión. O, para decirlo simplemente, los Camelots no tienen remedio. Es solo que ella no esperaba que el camino de aquí al ejército estuviera tan lejos. No hubo demora en el medio, y le tomó más de medio día correr de un lado a otro a toda velocidad sin detenerse. Dudaba que la guerra hubiera terminado aquí. Y después de ver la trágica situación en el sendero del bosque originalmente tranquilo y pacífico, comenzó a arrepentirse. Mientras corría a toda velocidad, lamentó en su corazón por qué no había sido lo suficientemente fuerte como para llevarlo consigo. ¿Es solo un caballo? Después de correr al lugar acordado, solo vio manchas de sangre por todo el suelo y algunos cadáveres, y su remordimiento se acumuló al máximo punto después de confirmar que esos no eran los cadáveres de Artorius, y descubrió que eran los únicos en el árbol después del recordatorio de ellos dos, ella estaba completamente aliviada. Está bien. Sin descansar ni por un momento, sigue avanzando hacia tu meta. Trate de controlar la falta de aire. Después de un día de conducción sin descanso, su cuerpo ya estaba muy cansado. Sabiendo que Artorius estaba bien, disminuyó la velocidad pero mantuvo una velocidad relativamente normal para atravesar el bosque. Aunque sabía que su fuerza no era inferior a la de ella, y si se encontraba con enemigos que no podía resolver, sería inútil tenerla, pero no podía dejar ir su corazón por completo sin importar nada. Incapaz de pensar demasiado, caminó por el bosque durante casi media hora antes de escuchar el sonido familiar de una cascada. La respiración caótica volvió a la normalidad, y sus hermosos ojos morados estaban llenos de expectativa y tensión. Su mano izquierda estaba colocada sobre el anillo en su dedo índice derecho, el cual normalmente solo se quitaba cuando se lavaba las manos, pero ahora quería quitárselo inconscientemente cuando pensaba en encontrarse con él. No sé si está en peligro. Reduciendo la velocidad, caminó hasta el borde del bosque y miró hacia otro lado. El crepitar del fuego llamó su atención primero. Al ver a los dos caballos durmiendo plácidamente y al otro comiendo fruta tranquilamente, las comisuras de su boca se curvaron y sonrió con alivio. Genial, está bien. Justo cuando estaba sonriendo y moviendo ligeramente los dedos para quitarse el anillo de la mano, vio la escena de allí. Artorius, que la preocupó durante mucho tiempo, estaba desnudo de la parte superior del cuerpo, de espaldas a ella, y abrazó a una belleza herida que estaba desnuda y cuyo rostro no estaba claro pero cuya figura no era mucho peor que la de ella, haciendo lo que hicieron durante el día la materia. La sonrisa en el rostro de Lancelot se congeló. Robé el trono de Artoria. Capítulo 45. Autor: Zexue.
se olvidó de quitarse el anillo de la mano, y sus manos colgaban a ambos lados de su cuerpo sin darse cuenta. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero el hombre todavía no se separa de la mujer. El largo beso y la postura activa del hombre le recordaron increíblemente que la acción del hombre alejándola durante el día fue real. Su cuerpo seguía temblando y sus ojos gradualmente perdieron su brillo. Lo sabía. Es una excusa para volver a salvar al caballo, y el caballo es muy importante. Artorius vertió lentamente la sangre en el cuerpo de Parcival. A medida que aumentaba la cantidad de movimientos, sintió que su boca estaba cerca del entumecimiento, y el movimiento de cruzar la respiración para ayudarla a tragar no pudo evitar disminuir la velocidad. Esto hizo que su última bocanada de sangre tomara más tiempo. No pude contenerme más, levanté un poco la cabeza y jadeé para respirar. Una boca llena de sangre no es estéticamente agradable, y el entumecimiento de la asfixia le hace preguntarse si dejará una sombra psicológica en el futuro. Ya no podía sentir la presencia de su propia boca. Mirando hacia abajo, mirando el último rastro de sangre en la boca de Parcival, los ojos de Artorius estaban llenos de alivio, respiró hondo y se inclinó con decisión. ¿Eh? El débil a casi nada no hizo notar a Artorius en absoluto. Tomó aliento con seriedad, su rostro desubicado le impedía ver los ojos de Parcival que se abrían lentamente. Los hermosos ojos azules de la niña estaban llenos de confusión. Su cuerpo no sintió el dolor cercano a la muerte que esperaba, pero era normal excepto por un poco de fatiga. ¿Qué pasó? Los hermosos ojos de la niña estaban llenos de dudas, y bajó un poco la mirada, pero vio un rostro lateral que le resultaba desconocido pero familiar. Parece ser el hombre que conocí esta mañana. Los recuerdos desordenados se recuperaron gradualmente. Ella escapó temprano del pueblo, fue descubierta y perseguida por los sajones, y después de que los caballeros lucharon a muerte, ella fue la única que quedó, el duelo propuesto también fue aceptado por él. Originalmente, quería morir con él. Inesperadamente, cuando su arma estaba a punto de golpear su corazón, un rayo de luz la rebotó y la hirió gravemente. Entonces, por cierto, fui rescatado por ese caballo blanco muy lindo. Si es así, se salvó. Mirando al hombre en su cuerpo, la chica aturdida solo quería agradecerle, pero su boca se sentía entumecida y bloqueada, y no podía hacer un tono completo en absoluto. Después de un breve período de confusión, su conciencia volvió gradualmente y sus ojos se concentraron. Mirando al hombre con la cabeza enterrada entre sus labios, sus ojos gradualmente mostraron horror. Tras mover su cuerpo, confirmó que estaba sostenido en los brazos de un hombre. Me parece que me besa en sus brazos. Parcival finalmente entendió lo que sucedió, sus pupilas se contrajeron y quería luchar inconscientemente, pero se horrorizó al descubrir que aunque su cuerpo no dolía, no tenía fuerzas para luchar. Su boca estaba entumecida y bloqueada y no podía moverse en absoluto. No podía levantar la mano, no podía emitir ningún sonido, solo podía mirar impotente cómo el hombre lo humillaba sin sentido, y ni siquiera podía hacer un movimiento para morderlo. Los ojos de la chica de cabello blanco se abrieron, y la primera reacción de su mente sobria fue tristeza. Recién salido de la boca del lobo y dentro de la guarida del tigre. El hambre y la sed del hombre le hicieron pensar en la miserable humillación que sufriría en el futuro. La alegría de escapar del nacimiento desapareció. Las lágrimas corrían por las esquinas de sus ojos, y sus hermosos ojos perdieron gradualmente su brillo. De repente, la niña desesperada pensó en lo que el líder sajón se decía a sí misma cuando era arrogante antes de caer en coma, y... de repente, sus ojos apagados brillaron con luz. Al menos pasa la noticia. Artorio. Justo cuando no sabía cómo hablar, la voz enojada reprimida del hombre sonó desde atrás. Capítulo 24. De ninguna manera. Después de tomar su último aliento, Artorius sintió una sensación de alivio. Levantando la cabeza, estuvo a punto de tomar un respiro para recuperarse, pero el sonido casi lo envió lejos de donde estaba. Había estado escuchando esa voz durante meses y no podía ser más familiar. Ese fue el sonido de Lancelot poniéndose el anillo. Su rostro se puso rojo por haber sido reprimido y se sintió culpable por alguna razón. No, ¿qué estoy haciendo con una conciencia culpable? Pensando que los dos no tenían nada que ver el uno con el otro y que simplemente estaba salvando a la gente, Artorius recuperó su confianza.
Sin darse cuenta de que Parcival se había despertado, levantó la cabeza y miró a Lancelot, que había caminado a su lado y aún llevaba puesto el anillo. Al ver esto, el coraje que acababa de surgir en él se disipó. Había lágrimas en las comisuras de los ojos de Lancelot, lleno de desesperación por ser traicionado por un hombre malvado. ¿Qué hice? Casi instintivamente, Artorius sintió el pánico y la culpa de haber sido atrapado. Afortunadamente, la rareza y el disgusto de la expresión del hombre hicieron que Artorius volviera rápidamente a sus sentidos, dejó de mirarla y dijo con respeto: «Mi señor, ha vuelto». Al escuchar esto, Lancelot se quedó atónito. Fue entonces cuando recordó que ahora era un hombre. Mirando a Artorius, era inevitable ver a la mujer en sus brazos. Hay otra persona, incluso si le pregunto desesperadamente por qué es tratado de manera diferente, ¿será expuesto el asunto de que yo me disfrace de hombre? Incluso si ella es su rival en el amor, ¿no es demasiado serio sacrificar su vida? En un instante, contuvo todas las palabras que había pensado, su rostro enrojeció. Sabía que lo mejor era estar bien ahora. Pero, por el rabillo del ojo, vio a la mujer emocionada en sus brazos con lágrimas en los ojos y el rostro sonrojado, no podía contener la respiración. ¿Dónde está esta mujer mejor que ella misma? ¿Son sus pechos tan grandes como los tuyos? ¿El trasero se levanta solo? ¿Las piernas tienen su propia longitud? Incluso el estado, ambos yacían desnudos en los brazos de Artorius en ese momento. Entonces, ¿por qué ante su iniciativa, la rechazó sin piedad? Ahora, cuando conoce a esta mujer, se convierte en quien toma la iniciativa, abrazándose y besándose sin cesar. ¿Dónde perdí? Afortunadamente, la última cordura que le quedaba le impidió decir estas vergonzosas palabras frente a los extraños. Pero cuando pensó que había viajado todo el día para volver temprano, no tuvo tiempo de beber agua sin tomar un descanso, solo porque estaba preocupado de que algo le pasara, y al final secretamente había una cita con otra mujer aquí. El agravio que no tenía lugar para descansar la hizo incapaz de controlar sus emociones. Las manos estaban apretadas con fuerza, las venas abultadas, los dientes apretados y la ira y el deseo casi abrumaron su última línea de defensa llamada razón. Pero, afortunadamente, esa línea de defensa aún cumplió su misión. Todavía racional, solo podía expresar su ira e insatisfacción mirándolo fijamente. Justo cuando los dos se miraban fijamente. Al ver que otro hombre se acercó y miró a Artorius enojado, con una mirada de lucha por la presa. Parcival solo se sintió más desesperado. Está bien ser abusado sin sentido por un hombre, pero ahora parece que hay al menos dos hombres. Su cabeza ya estaba mareada, y su cuerpo entumecido seguía temblando por el miedo y la humillación. Si no fuera por la razón de vivir, se habría suicidado inmediatamente. Con la boca ligeramente abierta, no pudo hablar durante mucho tiempo. Ya había decidido dedicarlo todo a su hermana, a su padre y a su propio país, pero la idea de ser acosada por hombres como esclavas sexuales volvió a estremecerse. Hubo un largo silencio. Mirando a los dos hombres que se miraban en silencio y la armadura de caballero de Lancelot, la chica que acababa de despertarse con la mente confundida no estaba pensando en su identidad. Había olvidado que el caballero con el caballo blanco era el séquito de Lancelot, y se olvidó de pensar que el hombre de cabello púrpura era Lancelot. Basándose en la armadura de su cuerpo, pensó en los caballeros que se quedaron y murieron uno tras otro para protegerla. ¿Por qué la protegen? ¿Por qué se escapó? No fue porque, como princesa de un país, el impacto de ser capturada por el enemigo fue tan grande que tuvo que escapar incluso si no tenía miedo a la muerte. Y ahora hay un mensaje que debe transmitirse a su país que es más importante que su vida. Pensando en cómo murieron generosamente uno por uno, un destello de dolor brilló en los ojos de Percival, se mordió el labio inferior con fuerza, la sangre brotó, solo quedó la determinación después del dolor. Ella habló para romper la calma. Por favor, déjame enviar una carta y luego puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. Las dos personas que estaban estancadas se detuvieron. Artorius no esperaba que ella despertara. Solo entonces Lancelot se liberó de su ira, dándose cuenta una vez más de que había un extraño. Ambos miraron a Parcival. Al ser escudriñada por los dos hombres, la chica que sabía que estaba desnuda estaba llena de vergüenza e indignación por querer suicidarse, pero aún así se obligó a mirar a Artorius.
Por favor, solo déjame enviar una carta, no me resistiré, no me suicidaré, solo déjame enviar una carta para contarle a mi hermana y a mi padre sobre la situación militar de los sajones, e iré contigo. Para el momento. Parzival vaciló y no terminó de hablar. Después de una larga pausa, al ver los ojos cada vez más extraños de Artorius, cerró los ojos, las lágrimas de desesperación llenaron las comisuras de sus ojos y gritó autodestructivamente. Sin embargo, ¿quieres jugar conmigo? Lo aceptaré. ¿Jugando contigo? Lancelot ya no pudo mantener su expresión de enojo, y gradualmente se volvió extraña. Artorius mostró una expresión tan cansada, se cubrió la cara y suspiró con impotencia. ¿Por qué es tan difícil ser una buena persona en estos días? ¿Qué estás diciendo? Al ver la humillación de la niña, Lancelot de repente se dio cuenta de que las cosas podrían no ser como ella pensaba. Mirando a Parzival, sus ojos estaban llenos de preguntas. Al ver la apariencia interrogante de Lancelot, Parzival, que estaba al borde de la desesperación, también notó que algo andaba mal. ¿Parece que estoy equivocado? ¿No quieres profanarme con él? ¿Profanarte? Esta novela fue traída y traducida por Maestro Crack. Recuerda, si quieres ver más audionovelas adelantadas, pásate por mi Patreon y hay más contenido que no publico en YouTube. Robé el trono de Artoria capítulo 46. Autor. Zexue. Lancelot casi se rió de ella. ¿Soy una mujer fuerte? Equivocado. Los ojos de Lancelot se agrandaron. En el pasado, estaba acostumbrada a pensar en los problemas desde la perspectiva de los hombres, pero hoy, de alguna manera, siempre pienso en esto y aquello desde la perspectiva de las mujeres. Por el rabillo del ojo, miró a Artorius con dificultad. Sabía que todo cambió después de ese beso durante el día. Al mirar los ojos complicados de Parzival, dejó temporalmente todos sus deseos y emociones atrás y se reemplazó con una identidad masculina. Pensé que estabas teniendo una aventura con mi caballero. Engañar. Parzival dejó escapar un suspiro de incredulidad. ¿Cómo podría parecer esto una aventura? Sin embargo, siempre y cuando no se coopte con el hombre que lo retiene. De repente, mientras se relajaba, miraba al hombre de cabello púrpura y al hombre de cabello rubio que la abrazaba, y pensaba en el comportamiento anormal del hombre de cabello púrpura en este momento. De repente pensó en algo aterrador. De ninguna manera. Plan de actualización posterior y recompensas. Estaré en la estantería grande este viernes, y mi dolor de espalda no es tan grave, y comenzaré a trabajar duro. Permítanme hablar primero sobre el plan de actualización de seguimiento. Desde el próximo lunes hasta el 20 de febrero, y entonces empiezan las clases, habrá 3 turnos cada día. La cintura todavía está desatada, y solo puedo acostarme boca abajo si no puedo sentarme. Lo tomaré con calma en los últimos días. Abre otra recompensa. 150 abono mensual más uno más. 150 cuchillas más un cambio. 15,000 de recompensa más una actualización. Actualmente, el boleto mensual es 1611, la recompensa es 27.572 y la cuchilla es 358. La fecha límite es el final de esta semana, en su caso, empezar a pagar la próxima semana. Eso es todo. Capítulo 25. Mi rey es gay. Estoy aquí para hacerte una transfusión de sangre. Has perdido demasiada sangre y no tienes muchos signos vitales, así que te alimento con mi propia sangre. Artorius interrumpió la mirada de un hombre y una mujer. Mirando las miradas cada vez más extrañas de Lancelot y Parzival, siempre sintió que algo malo sucedería si la dejaban seguir hablando. Atrayendo los ojos de 2 personas, agitó su muñeca derecha. La herida anterior aún no se ha curado, y todavía quedan muchas manchas de sangre fresca y unas pocas gotas de sangre cerca de la herida. Pero no podías beber nada para entonces, así que tuve que usar este estúpido método. Continuando, Artorius señaló el río. Los dos miraron en dirección a su dedo, y había ropa empapada de sangre que incluso tenía muchos coágulos de sangre acumulados junto al río. La vaga apariencia de la ropa mostraba que era ropa de mujer. Te quité toda la ropa por miedo a que se te pegara en la herida. No tenía otro sentido. Parzival bajó la cabeza avergonzado. Después de la explicación de Artorius, entendió que todo era su propio malentendido. Solo, echando un vistazo al extremadamente guapo Artorius y al igualmente guapo Lancelot, siempre se sintió conmocionada en su corazón. Estas 2 personas resultaron ser
Al ver la mirada que notó Artorius, Percival rápidamente bajó la cabeza, avergonzado de su comportamiento de hablar de los demás a sus espaldas, y se disculpó sinceramente. Lo siento. Está bien, lo entiendo. Cualquiera que se despertara y se encontrara desnudo y siendo abrazado y besado por un hombre entraría en pánico. Artorius la puso en el suelo, recogió el abrigo que tiró al suelo y se lo puso. Está un poco sucia, pero es mejor que nada. Lavaré tu ropa y la secaré más tarde. La usaré para el trabajo y compraré una nueva cuando llegue a la ciudad. En cuanto a la carta que dijiste, iré a la ciudad más tarde, sé paciente ahora y descansa bien primero. Amabilidad. La niña avergonzada se quedó sin palabras. Tirando de la ropa era un poco más grande para cubrir la parte superior del cuerpo y los muslos, y sus piernas estaban juntas con rigidez, sin atreverse a mirar a los dos hombres. Aunque pensó que podría haber un problema con la orientación de los dos hombres, y ya había visto todo lo que debería verse, estaba demasiado avergonzada para continuar mostrándole su cuerpo. El viento fresco que soplaba sobre su cuerpo por la noche siempre le daba la ilusión de que sus ojos la miraban todo el tiempo. Vamos a calentarnos un rato. Artorius tampoco esperaba que la joven pudiera lavar la ropa. Al ver que Percival se había resuelto, Artorius volvió a mirar a Lancelot. El apuesto hombre de cabello púrpura ya no tenía la mirada marica que incluso el anillo no podía ocultar en este momento, y había vuelto a su comportamiento habitual de caballero aristocrático. La vergüenza en sus ojos también demostraba que ella lo entendía. Pero para ser honesto, ver a Lancelot ahora le da dolor de cabeza. En el pasado, era una relación puramente superior subordinada, a sus ojos, no importaba si ella usaba un anillo o no, si era hombre o mujer. De todos modos, en cualquier momento, ella no tiene relación de género a sus ojos, solo una relación laboral, siempre que tenga comida. Sin embargo, tras el beso, la actuación de Lancelot ha demostrado que le gusta. Sin embargo, ella todavía estaba en la misma pose que cuando usaba el anillo. Mientras lo hacía sentir raro, no sabía cómo llevarse bien con ella en el futuro. Ni siquiera sé cómo implementar cosas como comer arroz suave en las que pienso durante el día. Al final, fue solo un pensamiento. Piénsalo bien, si un hombre adopta una postura femenina hacia ti todos los días, y te cuestiona con lágrimas en los ojos cuando te ve con otras mujeres, aunque sepa que es solo una ilusión, ella es una mujer, pero ¿quién lo aguanta? No tiene peculiaridades especiales, ni parece estar excitado. Y sabiendo que todo fue un malentendido, Lancelot estaba tan enojado ahora y ahora está tan avergonzado. Como caballero, Artorius no podía decir nada, pero Lancelot no sabía qué decir por la vergüenza. Los dos se miraron durante unos segundos, sin palabras. Mirando al Lancelot del hombre, Artorius no pudo soportar el silencio al principio. Con el rabillo del ojo, vio el cadáver del venado en el suelo, la falta de sangre y el hambre en su estómago lo marearon un poco, dejó de pensar en cosas complicadas y abrió la boca para romper el silencio. No comí. Amabilidad. Entonces vamos a asar el ciervo primero. Bien. Dijeron que estaban asando un ciervo juntos, pero al final Artorius hizo todo solo. Aunque Percival había vuelto a la vida, su cuerpo estaba tan débil que necesitaba ayuda para levantarse, por lo que, naturalmente, no podía hacer mucho. Aunque Lancelot había estado en muchos lugares, ella se quedaba todas las noches según los arreglos de los nobles locales en la ciudad y no tenía experiencia de quedarse en el bosque. Solo personas como Artorius, que son tan pobres que la experiencia de vivir en el bosque y en el pueblo es comparable, permanecerán en el bosque todos los días. Artorius ni siquiera pensó que los dos nobles lo ayudarían. Simplemente pídale a Lancelot que ayude a encender el fuego. Limpiando el venado que ya había cortado, se dio por vencido después de ver la pierna de venado que Lancelot trajo con sangre y tendones. Este hermano mayor simplemente empapó la carne en agua por un tiempo y luego la tocó con las manos varias veces. Tampoco tenía la intención de hacer que Lancelot funcionara. Después de todo, ahora es el subordinado de Lancelot, ¿cómo puede un subordinado pedirle a su jefe que haga tareas? Es solo que Lancelot parecía haber olvidado su identidad y se ofreció a ayudarlo a compartir algunos trabajos varias veces, y él le daría algunas cosas si no podía hacerlo, pero resultó que hizo que las cosas fueran aún más caóticas. Después de finalmente volver a encarrilar su trabajo, el perdido Lancelot y el ocupado Artorius no notaron la mirada cada vez más extraña en los ojos de Percival hacia ellos.
Después de más de media hora, el venado se insertó en el palo de madera que Artorius había cortado con una espada, y se puso al fuego para asarlo. El venado fresco y tierno se asa a la llama, y... la piel burbujea constantemente con aceite y agua. El crujido se acompaña del aroma de la carne durante una larga distancia. Lancelot y Percival estaban allí charlando sin saber qué. Siempre hay demasiados temas de los que hablar entre los nobles, pero siempre son completamente opuestos a sus identidades y sin valor. Después de que Artorius lavó la ropa de Percival y le quitó todas las manchas de sangre, encendió otra fogata, colocó la ropa sobre la leña para asegurarse de que las llamas no quemaran la ropa y luego volvió a la barbacoa. Controlando hábilmente el palo de madera, el venado se calienta uniformemente en el fuego. Sus ojos pálidos estaban llenos de seriedad, como si no hubiera nada en todo el mundo excepto la carne frente a él. Excepto por la parte superior del cuerpo desnuda, y lo que está haciendo es un poco raro, su apariencia seria y su apariencia atractiva son suficientes para atraer a la mayoría de las chicas. Por supuesto, la extrañeza de todo esto es perfecta a los ojos de Lancelot, que ya es un poco extraño. En algún momento, se quedó mirando fijamente el interrogatorio de Artorius sin decirle una palabra. Por otro lado, Percival, quien accidentalmente abrió los ojos, vio la apariencia de Lancelot, lo que la hizo sentir extraña y arrepentida. Los dos hombres son extremadamente buenos pase lo que pase, tan buenos que incluso si ella no tiene ningún pensamiento, todavía la hace sentir lástima. Uno es el hijo del rey de Gaulban, el heredero del futuro gran reino, y Lancelot, el caballero del lago que fue criado por las hadas del lago. El otro es... Pensando en ello, mirando la apariencia de Artorius, los hermosos ojos azules de la niña de repente se llenaron de horror. Solo entonces recordó que parecía haber oído el nombre de Artorius. Hace apenas unos meses, poco después de que se anunciara el aplazamiento de las elecciones, lo que mi padre les contó a ella y a su hermana en una cena sobre lo sucedido en los días previos a las elecciones de Camelot. Pensando en esto, no pudo evitar mirar con más atención a Artorius, que estaba absorto en la barbacoa. Cabello rubio, ojos azules exclusivos de la familia Pendragon. Cuanto más miraba a Percival, más aterrador me sentía. Mirando con cuidado, la apariencia del hombre es algo similar a la del rey Uther. Con el rabillo del ojo, miró al caballito blanco que dormía boca abajo, pensando en las características del hombre que su padre le presentó ese día, que podría ser el hijo del rey Uther, y todos coincidían con el hombre de enfrente de él. Apenas podía soportar preguntarle, pero justo cuando hablaba, vio a Lancelot por el rabillo del ojo, y sus palabras se bloquearon nuevamente. Después de un rato, dijo en voz baja, ¿te llamas Artorio? Artorius, que estaba lleno de venado, respondió casualmente, pero Lancelot, que estaba lleno de Artorius, no notó la extrañeza de Percival. Ninguno de los dos notó que las pupilas de la chica se contraían después de escuchar la respuesta de Artorius. Sus hermosos ojos azules estaban llenos de desesperación. No podía creer lo que estaba viendo. Robé el trono de Artoria. Capítulo 47. Autor: Zexue. El único heredero varón de la familia Pendragon, que probablemente sea su rey en el futuro, es Rey. Capítulo 26. ¿Utilizas esto para poner a prueba a los cuadros? Percival tampoco sabía cómo hablar con Artorius. Lo miró aturdido durante mucho tiempo, completamente inmerso en el dolor de que la familia Pendragon pudiera extinguirse y no pudiera salir. No se recuperó hasta que Artorius le entregó un trozo de pierna de venado asado, y el olor de la carne entró en su cerebro. Al ver algunas patas de ciervo ennegrecidas en su mano, levantó la mano, sintiéndose complicada acerca de cómo tomarla y tragarla. Ella nunca había comido comida como esta. Se puede llamar inferior. Ya sea por el proceso de procesamiento tosco o por la apariencia antiestética, es un alimento inaceptable para los nobles. No sabía su sabor, pero después de dudar un rato, mientras el olor a carne se extendía por ella, su cuerpo hambriento y pobre comenzó a oprimir su espíritu, haciéndola incapaz de pensar si habría algún problema si comía. Él. Gracias. Gracias cortésmente, y la fricción entre las manos cuando tomó el palo de madera no le pareció mucho a Percival, quien ya había sido tocado por él. No le gustan las mujeres de todos modos. Atontándose así, sostuvo la carne asada frente a su boca, la miró, una mirada de vergüenza apareció en sus hermosos ojos, estuvo en un punto muerto por unos segundos, el hambre insoportable en su estómago aún la hacía cerrar sus ojos y dar un mordisco.
En un instante, el jugo fresco y el aroma, que son completamente opuestos a la piel ligeramente carbonizada, estallan en la boca. Los hermosos ojos azules de la niña se iluminaron de repente. Sabroso. No sé si es por hambre o porque las habilidades culinarias de Artorius son realmente buenas. De todos modos, era solo una simple barbacoa, pero en este momento ella la comió muy deliciosamente. El delicioso sabor y la plenitud de la carne la hicieron olvidar la reserva de las mujeres nobles por un tiempo. Come despacio, hay muchos más. Al ver a Parzival engullirlo, Artorius dijo con una sonrisa forzada mientras su corazón goteaba sangre. Al oír esto, Parzival se sonrojó, bajó la cabeza y habló como un mosquito. Bien. La chica tímida no notó la mirada hostil de Lancelot en absoluto. Sin embargo, incluso si se diera cuenta, lo entendería. Después de todo, a sus ojos, Lancelot y Artorius se habían convertido en una pareja que en realidad no quería admitir. El hambre se alivia y el cerebro puede pensar con calma. Levantando la cabeza, miró en silencio a Artolis que ya había charlado con Lancelot, y después de pensarlo detenidamente, Parzival desistió de preguntar sobre su experiencia de vida frente a Lancelot y la relación entre él y Lancelot. Cosas especiales. Después de comer la barbacoa y tomar un breve descanso para reponer fuerzas, la ropa de Parzival también se secó. Artorius abrazó a Parzival, que aún no podía moverse, y cayó sobre Rambri bajo la mirada insatisfecha de Lancelot. Parzival yacía en sus brazos sonrojado. Aunque sabía que Artorius era gay, aunque lo había tocado, visto y besado. Pero acostado en los brazos del hombre, con las manos apretadas alrededor de su cintura, su espalda estaba presionada contra su pecho ardiente. Y quedaban al menos unas horas de viaje por delante, lo que dificultaba que ella, que nunca antes había tenido contacto íntimo con otros hombres, lo aceptara. No ayuda que Lancelot encuentre su caballo donde cayó el árbol. El grupo partió hacia la ciudad más cercana que no fuera Caboli. Después de medio día de viaje, llegamos a un pueblo seguro antes del amanecer. Cuando llegó al pequeño pueblo, lo primero que hizo Parzival fue sostener su débil cuerpo y escribir una carta al mensajero del noble local, pidiéndole que se lo enviara a Alan Maloch estacionado en la frontera durante la noche. Luego, los tres fueron arreglados por los nobles para descansar en una habitación. Después de saber que había agua caliente para bañarse, Artorius comió otra comida. Lancelot y Parzival regresaron a sus respectivas habitaciones al servicio de la criada. Después de comer, Artorius regresó a su dormitorio bajo la dirección del camarero. El dormitorio es una habitación espaciosa con una cama doble y un armario al que se ha acostumbrado durante este tiempo. La puerta que da a la cama es la entrada al baño. Sin prestar atención a la habitación a la que estaba acostumbrado, Artorius no podía esperar para abrir la puerta del baño. El baño ya estaba lleno de niebla blanca del vapor caliente, y tan pronto como se abrió la puerta, grandes corrientes de niebla blanca húmeda y caliente lo golpearon. El sonido del agua que se vierte también se puede escuchar en el interior. Artorius entró y cerró la puerta sin dudarlo, por temor a que el calor escapara demasiado y enfriase el agua. Sonaron pasos, y dos sirvientas salieron del interior sosteniendo el barril de madera humeante. La criada sostenía un barril de madera más grande que el de Artorius, y su figura más robusta le hizo apartar educadamente la mirada. «Mi señor, le serviré para tomar un baño». Artorius, que escuchó la voz, inconscientemente estiró su mano para tocar su cintura con miedo. La mano vacía detuvo su impulso. Se sintió aliviado cuando vio pasar a las dos sirvientas y salir del baño, y se sintió aliviado después de confirmar que no eran ellas quienes hablaban. Recuperando sus sentidos, levantó la cabeza y miró hacia el baño. Una chica de 18 años caminó bajo la brumosa niebla. ¿Quién fue la que habló hace un momento? El aspecto es delicado y bonito, aunque no destaca, no está mal. Lo que ella usa es completamente opuesto a la ropa desnuda que la mayoría de las sirvientas usan para cubrir sus cuerpos. El traje de sirvienta en su cuerpo es un traje de sirvienta desnuda y sexy que tiene un poco de la impresión de su vida anterior. Es extremadamente atractivo con un cuerpo desarrollado. Artorius la estaba mirando, y ella estaba mirando a Artorius. Mirando la apariencia demasiado hermosa de Artorius, los ojos de la chica estaban llenos de timidez y anticipación. No es Oriente el que tiene un fuerte concepto de castidad.
En la Edad Media Occidental abierta, una niña que era una criada no tenía resistencia a este tipo de cosas, y mucho menos servir a un joven tan guapo en lugar de un aristócrata pervertido con una gran barriga. Caminando frente a Artoris, no podía esperar para poner su pequeña mano sobre el cuerpo de Artoris. Se oyó un crujido y se quitaron las ropas de Artorius. Artorius no se resistió. De todos modos, no es hacer ese tipo de cosas, solo pídele que te ayude a ducharte, frotarte la ducha, no hay problema, ¿verdad? Pensando en esto, abrió los brazos para que la sirvienta pudiera quitarle la ropa más rápido. Al ver las acciones de Artorius, los ojos de la sirvienta estaban llenos de tímida alegría, pero su mente ya había comenzado a pensar en la alegría de divertirse con él por un tiempo. Después de quitarle la ropa a Artorius, la criada puso su manita en los pantalones de Artoris, metió los dedos, se agachó, su cabeza estaba exactamente paralela a sus muslos y lentamente le quitó los pantalones. Los pantalones cayeron al suelo, mirando al gigante frente a ella, los ojos de la sirvienta estaban llenos de sorpresa, miedo, sorpresa y anticipación. Después de un tiempo, volvió en sí y guardó sus pantalones. Sígame por favor. Conteniendo su garganta seca, la criada se puso de pie fingiendo ser reservada, tomó suavemente su mano con su pequeña mano y lo guió fuera de la tina. Artorius la siguió, con la cabeza gacha. Mirando las pantorrillas desnudas de la chica y la mayor parte de sus muslos rodeándola suavemente bajo la niebla. De repente sintió que algo andaba mal. Mi señor, por favor entre. La voz suave de la doncella interrumpió su última rectitud. Ya estaba de pie en el borde de la bañera. Mirando a la chica de pie respetuosamente, Artorius negó con la cabeza y desechó los pensamientos redundantes en su mente. No es su sueño de toda la vida convertirse en un señor local, casarse con una esposa rica y hermosa y encontrar un grupo de doncellas hermosas y encantadoras. No es que sirva a los demás, ¿en qué está pensando? Sin pensar más en ello, subió los escalones y se metió en la tina, la temperatura justa del agua lo hizo entrecerrar los ojos cómodamente. Soportando el calor momentáneo, sumergió todo su cuerpo en el agua, y luego sintió una sensación de comodidad sin igual. Apoyado en los escalones alrededor de la bañera, Artorius disfrutó de un baño caliente que no había experimentado en muchos años. Se oyó un crujido fuera de la bañera. Después de eso, se escuchó el sonido de Yuzu pisando los escalones de madera y el sonido de su cuerpo atravesando el agua. Artorius abrió los ojos. Un cuerpo blanco y regordete apareció frente a él. Mirando hacia arriba, las miradas que recibieron mis ojos no eran tan bellas como las de Lancelot y Percival, y sus cuerpos no eran tan buenos y firmes como los que hacían ejercicio regularmente. Pero la neblina brumosa y la tenue iluminación del bar surtieron efecto. Artorius, que no había experimentado un baño caliente en más de 10 años, de repente sintió una sensación tan maravillosa, estaba en el mismo estado que si hubiera bebido demasiado. Mientras no sean demasiado feas, todas son mujeres hermosas. La criada miró a Artorius sin resistencia, sonrió encantadoramente y se agachó en sus brazos. El cuerpo de Linglong estaba pegado al pecho de Artoris debajo de la superficie del agua, su pequeña boca soplaba aire caliente en sus oídos y sus dos pequeñas manos se frotaban irregularmente contra su pecho, hasta el fondo. Mi señor, ¿te serviré? Justo cuando la suave manita de la criada estaba a punto de tocarlo, la puerta del baño se abrió de repente. Capítulo 27. ¿Qué estás haciendo? Lancelot yacía de espaldas en la cama. Con los ojos cerrados, parecía estar dormida, pero su respiración irregular traicionaba su verdadero estado. Después de un tiempo, abrió los ojos sin razón y sus ojos morados estaban llenos de irritabilidad. Girando de lado, sosteniendo la colcha con una mano, mirando el mundo sin un rayo de luz fuera de la ventana, pero nada puede disipar la irritabilidad en sus ojos. Con ojos complicados, susurró el nombre de la persona en la que estaba pensando. Artoris. Tan pronto como cerró los ojos, la imagen de ella besando a Artorius durante el día, y la imagen de Artoris y Percival siendo íntimos y abrazándola en el caballo durante varias horas por la noche, apareció en su mente. Al pensar en lo que sucedió bajo el lago durante el día, sintió calor y le faltaba el aire. Pensando en lo que sucedió en la orilla por la noche, sintió que su respiración se atascaba en su garganta y no podía levantarse ni bajarse.
Pase lo que pase, después de un largo día de conducir sin descanso, estaba exhausto física y mentalmente, pero simplemente no podía dormir y, en cambio, sentía calor en todo el cuerpo. Conoce la raíz de todo, pero no sabe la respuesta. ¿Qué está haciendo? Mirando el cielo que nunca parecía iluminarse fuera de la ventana, sus ojos estaban llenos de vacilación. Quiero ir a Artorius. Pero, esta es la casa de otra persona, y si entro y salgo precipitadamente de la habitación de Artorius en medio de la noche, provocará malentendidos y revelará el género que quiero ocultar. Pero, ¿no es posible que cuando regrese a la Galia, en la populosa ciudad real, la probabilidad de ser descubierto no sea mucho mayor que aquí, y no se encontrará con Artorius en el futuro? Pensando en esto, Lancelot dejó de pensar en preocupaciones inútiles, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Afortunadamente, aquí son solo señores de tercera categoría en pueblos ordinarios, y no están equipados con sirvientas personales que montan guardia en la puerta y esperan órdenes. En el camino, Lancelot no se encontró con nadie, y la habitación de Artorius no estaba lejos de su habitación, pronto caminó hacia la puerta de la habitación de Artorius sin ningún riesgo. Poniendo su mano en el pomo de la puerta, miró en secreto a ambos lados del corredor con una conciencia culpable. Después de confirmar que no había mirones escondidos en la oscuridad, miró hacia la puerta del dormitorio. Robé el trono de Artoria capítulo 48 Autor. Zexue. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta para abrirla. Abre la puerta, entra, cierra la puerta. Justo ahora, los movimientos que había ensayado innumerables veces en mi mente se completaron de una sola vez. Ah, justo cuando abrió la boca, descubrió que no había nadie en el dormitorio. ¿Será que fue a la casa equivocada? Después de un breve período de pánico, se sintió un poco aliviada cuando vio un vapor blanco y caliente que salía de la rendija de la puerta que daba a la cama doble. Resultó ser un baño. Al pensar en la escena interior, el pánico de Lancelot se desvaneció gradualmente. No había prisa por no saber cómo hablar con Artorius ahora, pero había una expresión de anticipación y emoción en sus ojos. Su cuerpo volvió a calentarse sin motivo alguno. Era una noche de principios de primavera, y la temperatura en el dormitorio donde no estaba el fuego no era alta, pero ella tenía tanto calor que quería quitarse la ropa. Con una mano en su ropa, quería quitarse la ropa, pero pensó en la forma en que Artorius lo empujó por la mañana. Mordiéndose el labio inferior con fuerza, su última restricción hizo que su mano colgara. Caminando hacia la puerta del baño, después de pensarlo, levantó la mano y la puso en la puerta. Chirrido. La puerta se abrió suavemente. Las personas adentro no parecían escuchar, ya Lancelot no le importaba. Tal vez es demasiado cómodo. A menudo se sumerge en él cuando se baña, por lo que a menudo ignora el movimiento externo, lo que la deja casi expuesta varias veces. Ahora, sin cerrar la puerta, no se atreve a quitarse el anillo para bañarse. Cerrando en silencio la puerta del baño, miró a su alrededor y confirmó que no había otras sirvientas sirviéndolo en el baño, su sonrisa se volvió aún más emocionada. Solo coloqué el anillo en el dedo índice de la mano derecha sobre la mano izquierda, y antes de quitármelo, escuché una voz de mujer y el sonido del agua saliendo de la bañera. Su mano izquierda estaba atrapada en el aire. ¿Se equivocó de baño o había otra mujer en la bañera además de Artorius? Señor Artorio. La dulce voz de la joven volvió a sonar en el baño donde solo se oía el sonido del agua, y el contenido de las palabras también le hizo confirmar que no se había equivocado de baño. Los ojos de Lancelot estaban llenos de desesperación. No podía creer lo que escuchaba. Si fuera anteayer, Artorius estaba jugando con la criada en el baño o en el dormitorio, ella no tendría ni idea. En esta era, aunque los nobles y los caballeros se rigen por el sistema de la monogamia y solo se casan con una sola esposa, hay doncellas más o menos hermosas y esclavas sexys que no hacen negocios. La falta de entretenimiento lo convierte en uno de los pocos entretenimientos que la gente tiene ahora. No solo eso, los banquetes entre los nobles a menudo se llevan a cabo, y después de que los amantes del papel se emborrachan, los nobles inevitablemente tendrán enredos ambiguos entre sí. Es aún más apropiado que los soldados se desahoguen después de una batalla a vida o muerte. Aunque era una mujer, no le disgustaba que los hombres jugaran desenfrenadamente con sirvientas y esclavas, al contrario, estaba de acuerdo con eso. Es normal. Eso es todo lo que pueden hacer.
Los brazos delgados y las piernas delgadas no son como las mujeres fuertes que pueden participar en trabajos que los hombres pueden hacer, y no tienen ninguna habilidad especial. No conocen la magia o el don de Dios, y no tienen cerebro, y solo viven con sus cuerpos. Pero, ¿a quién está seduciendo? Artorio es mío. Al escuchar la voz cada vez más encantadora de la mujer, Lancelot no pudo evitar dar unos pasos hacia adelante y caminó hacia el borde de la bañera sin dudarlo. Su alta figura la hacía apenas capaz de ver la escena en la bañera. Como era de esperar, los dos cuerpos desnudos se abrazaron, y el exquisito y pequeño cuerpo cetónico estaba acurrucado en los brazos del hombre, sosteniendo algo que no había sentido con cuidado durante el día, y estaba a punto de agacharse y hacer algo indescriptible. Lo más importante es que el hombre se apoyó en el borde de la bañera y no se negó, sino que miró a la criada con interés. Las manos de Lancelot se apretaron en puños. Sus ojos estaban rojos, mirando a la mujer que seducía a su hombre. ¿Qué estás haciendo? Artorius y la criada, que eran adictos al mundo de dos personas, finalmente escucharon la voz desde el borde de la bañera. Girando la cabeza y viendo que era Lancelot, ambos se sobresaltaron. Lord Lancelot. La criada gritó. El pelivioleta miraba fijamente su cuerpo, sus ojos estaban llenos de ira que casi querían matarla. La ira endurecida por la batalla se convirtió en una intención asesina que casi paralizó a la doncella. Presa del pánico, soltó el cuerpo de Artorius que ella había calentado y, en su lugar, lo abrazó con fuerza, como un avestruz en peligro que hundiera la cabeza profundamente en su pecho. Lancelot, mi señor. Mirando el cabello peludo de Lancelot, Artorius sintió que se iba a derrumbar. Cuando vertí sangre en Percival, elegí lo peor para mirar, y cuando estaba a punto de golpear el plato de Jon de la criada, aparecí justo para detenerlo. Eres un demonio. Capítulo 28. Está bien, entraré. Puede entrar antes cuando la sirvienta no se esté desvistiendo, o más tarde después de que haya terminado el plato de la sirvienta. Pasó a entrar en este momento, lo que lo volvió casi loco. Y todos aparecieron con anillos. Tan pronto como pensó en su cuerpo siendo observado por un hombre espiando su cuerpo, Artorius inexplicablemente quiso interrumpirlo. Sosteniendo a la temblorosa doncella en sus brazos, miró a Lancelot, que la estaba mirando, contuvo su insatisfacción y dijo impotente: Lord Lancelot, ¿por qué estás aquí? No puedo dormir, tengo que hablarte de algo. Lancelot miró a la mujer en sus brazos, ¿qué estás haciendo? Esto, Artorius sonrió amargamente y preguntó con el mayor tacto posible: ¿hay algún problema? Lancelot se congeló. Al ver que la ira de Lancelot disminuía ligeramente, Artorius dejó escapar un suspiro de alivio. De todos modos, ella todavía tiene razón. El cuerpo está incómodo, el hermano en la parte inferior del cuerpo ahora está entre las piernas de la sirvienta no sabe si es nerviosismo o algún otro pensamiento, lo sostiene con fuerza, con una fuerza sin precedentes. Pero también sabía que definitivamente era imposible deshacerse de la vida virginal ahora. Suavemente palmeó la espalda desnuda y cubierta de nieve de la criada en sus brazos, su voz lo más suave posible. Tú sales primero. Sí, mi señor. Los ojos de la criada estaban llenos de decepción. Obedientemente, se levantó de su abrazo, levantó la cabeza y miró el rostro gentil y hermoso de Artorius. Quería decirle que todo había terminado y llamarse a sí mismo, pero al pensar en los ojos de Lancelot que casi la devoran hace un momento, temía que seguir hablando lo irritara, por lo que solo pudo darle a Artorius una mirada suave y encantadora como insinuación. Iré primero, Lord Artorius, Lord Lancelot. Después de eso, cubrió la suavidad de su pecho con sus manos, bajó la cabeza, salió de la bañera, recogió la ropa de afuera y salió del baño a toda prisa. Después de salir del baño, su delicado cuerpo desnudo ya no estaba envuelto en una cálida niebla, y fue arrastrado por la brisa ligeramente fresca de la ventana abierta de la habitación, lo que le dio escalofríos y su cerebro, que acababa de llenarse de lujuria. Y el pánico, recobró la compostura. Mirando la ropa en su mano, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Casi había podido casarse con el hombre que posiblemente era el hombre más guapo y más grande que había visto en su vida. Si sirvo bien y lo hago sentir cómodo, le rogaré que me lleve con el regusto de ese segmento justo después de terminar, y podré hacerlo con él todos los días durante mucho tiempo en el futuro. Todo está bien, pero todo es destruido por la repentina intrusión de Lancelot. Pero, ¿qué puede decir ella?
Lancelot es el superior de Artorius, una existencia que incluso su maestro no puede resistir. La ira en mi corazón solo puede convertirse en impotencia y tristeza al final. Pero solo después de un rato, pensó en los ojos enojados de Lancelot cuando la miró. Una mirada de duda brilló en los ojos de la criada. Extrañeza. En ese momento, no tenía absolutamente ningún deseo de que un hombre viera a una mujer desnuda en sus ojos. Nada de nada, como esos aristócratas homosexuales a los que no les interesa el sexo opuesto. En cambio, hubo una especie de ira porque le quitaron sus cosas. No sería él. Pensando en esto, la criada volvió a negar con la cabeza. Hay muchos nobles a los que les gusta el mismo sexo, y ella ha visto a varios de ellos con sus propios ojos. Incluso si Lancelot es gay, no se sorprenderá demasiado. Pero el problema es que la reacción de Artorius a sus bromas de hace un momento fue muy obvia. Extrañeza. La puerta del baño estaba cerrada. Al ver a la criada irse y mirar al hombre que preguntaba parado fuera de la bañera, Artorius sintió que su cabeza iba a explotar. Qué incómodo se siente tener de repente los frenos al hermano que está a punto de ser soltado. Originalmente, estar rodeado de agua caliente ralentizaba el cerebro de una persona, pero esto hacía que su buen humor se convirtiera en uno terrible. Casi nunca estaba enojado, y estaba muy enojado sin razón alguna. Y Lancelot todavía vestido de hombre le hizo dudar si su decisión sobre el futuro era correcta o incorrecta. Suspirando, soportando su cerebro y sus hermanos que estaban a punto de explotar, se esforzó por hacer que su tono sonara respetuoso y pacífico, pero al final todavía preguntó enojado. «Es muy tarde, ¿qué te pasa?» No había forasteros, y Lancelot ya no se tapaba, mirándolo agraviado. «¿Por qué lo haces con ella?» Artorius preguntó. «¿Es esto extraño? ¿Cómo puede un monarca preocuparse de que su caballero se acueste con una mujer?» Lancelot, que sabía que estaba equivocado, bajó la cabeza. Su reacción convenció a Artorius de que no había nada serio en que ella acudiera a él. «Me duele aún más la cabeza». Los que se dieron por vencidos apoyaron sus cuerpos contra el borde de la tina, apoyaron sus espaldas contra el borde de la tina, descansaron sus cabezas sobre ella y sumergieron sus hombros en el agua caliente. «No voy a dejar que hagas eso, es solo que no he...» La voz de Lancelot volvió a debilitarse después de estar bajo el agua ayer. Bajó la cabeza, los ojos llenos de insatisfacción. Sin la generosidad de los caballeros del lago y el heredero del reino, era como enfrentarse a un amante que no pudo resistir. Robé el trono de Artoria capítulo 49 autor. Zexue. Si una mujer le habla así a Artorius solo se sentirá culpable. Sin embargo, Lancelot llevaba un anillo y dijo tales palabras con voz de hombre, por lo que su culpa no pudo nacer en absoluto, y el subconsciente solo tenía la irritabilidad de que el deseo original estaba atrapado debajo y no podía salir. ¿Puedo quitarte el anillo primero? Bueno. Lancelot se quitó el anillo con retraso. Artorius no miró. Con el sonido de pasos, Lancelot colocó su anillo en el estante lateral del baño. Ya estoy de vuelta. La familiar voz femenina hizo que Artorius soltara un suspiro de alivio. La irritabilidad disminuyó gradualmente, pero el hermano que vio al hombre apático en este momento se puso de pie vigorosamente. El hermano que se puso de pie canceló torpemente su intención de ponerse de pie. Lo siento, no puedo salir ahora, ¿por qué no vas a la habitación y me esperas primero? Yo. Está bien, voy a entrar. Lancelot lo interrumpió emocionado. Artorius estaba atónito. Solo lo dijo cortésmente como un subordinado, y nunca esperó que ella fuera tan natural. Sería muy feliz si viniera otra mujer, pero después de experimentar la aparición de dos hombres polacos de tragamonedas hace un momento, realmente no podía aceptar la vida futura. No es uno de esos aristócratas pervertidos que juegan con mujeres desde que eran jóvenes, y cuando se cansan de jugar con ellas, les empieza a gustar jugar con hombres. La acción con la criada en este momento fue el momento más íntimo que tuvo con una mujer desde que era un niño. Todavía no ha experimentado la felicidad de un hombre, pero no quiere experimentar el dolor de un hombre, nunca. Solo pensar en eso me enferma. Pero fue solo un esfuerzo aturdido, ya se escuchaba el sonido de desvestirse afuera. Artorius miró inconscientemente por el rabillo del ojo. La mayor parte del paisaje está bloqueado por barriles de madera, y solo se pueden ver los hombros blancos como la nieve.
Acababa de ver caer a Lancelot no hace mucho, y podía imaginar completamente la maravillosa escena oculta por el barril. Pero después de pensarlo un rato, lo único en lo que podía pensar era en su físico, que era un círculo más fuerte que el de él cuando era masculina, sin ropa. Nima. Capítulo 29. Cásate conmigo. Trate de evitar que su mente piense en esa maravillosa imagen. Pero la gente es así, cuanto menos quieras pensar en ello, más fácil es pensar en ello. La mente de Artorius está llena de la apariencia y voz masculinas de Lancelot, la escena de machos desnudos persiste frente a sus ojos, y el hermano que es un pilar del cielo ya se ha asustado por interés. Déjame morir. Justo cuando Artorius estaba pensando si estrellar su cabeza contra la bañera, el sonido de los pasos de una mujer sonó en la escalera de madera. Artorius abrió los ojos pidiendo ayuda. Su posición es el extremo más interno de la tina, directamente opuesto a donde ingresa a la tina. Al abrir los ojos, vio a Lancelot, que aún no había entrado, parado afuera de la bañera y subiendo los escalones. Los muslos recién expuestos no son tan delgados como los de la sirvienta, pero están bien regordetes. Parece que debido al ejercicio, las nalgas están más regordetas que los muslos regordetes. Junto con la cintura que está fuertemente agarrada, la extrema cintura A, la proporción de la cadera hace que A, que está al borde del colapso, Torres se vio arrastrado al borde de otro colapso. Más arriba, la suavidad regordeta tiembla constantemente a medida que las piernas se elevan por los escalones. Clavícula exquisita, un escote plano sin nuez que lo tranquilice y un rostro bien parecido teñido de rojo por la niebla, la timidez y la anticipación. Los hermosos ojos morados estaban llenos de anticipación, y las dos pequeñas manos se cubrieron frente a su cuerpo por un momento, y luego se colocaron a su lado por un momento, como si la idea de querer mostrarle a Artorius y la timidez de la chica estaba en guerra en su mente. En lo alto de los escalones de madera, vio los ojos de Artorius llenos de deseo. Un brillo de alegría brilló en los hermosos ojos de la mujer. Todavía le gustó. Después de ser feliz, era la timidez de una virgen, frunció ligeramente sus labios de cereza, bajó la cabeza, miró el agua tibia que todavía humeaba, pero le resultó difícil. Originalmente, quería preguntarle qué pensaba de sí mismo y considerar qué deberían hacer los dos en el futuro, pero ahora se volvió así aturdido. Pero, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Ni timidez, ni miedo, sino entusiasmo y anticipación indescriptibles. Con la cabeza agachada, sus ojos morados, que no pueden ser vistos por los hombres, están llenos de una repentina iluminación. Resultó que la respuesta a su confusión era esta. Toda la confusión es el tormento de querer hacer este tipo de cosas con él todo el tiempo, pero no poder hacerlo, y no saber si está dispuesto a hacerlo o no. Confirmando sus verdaderos pensamientos, Lancelot ya no dudó, entró al agua con sus esbeltas piernas. Los escalones resbaladizos bajo el agua la devolvieron un poco a sus sentidos, y caminó con cuidado, teniendo cuidado de no resbalar. Sintiendo la sensación de que la piel estaba envuelta en agua, entrecerró los ojos cómodamente y caminó hacia adelante, su cuerpo estaba sumergido en el agua y su cuerpo blanco como la nieve dibujó ondas bajo el agua hasta que llegó frente a Artorius. ¿Lancelot? Al ver a Lancelot caminando frente a él sin ocultar nada, Artorius sintió que se le secaba la garganta. No había vergüenza en los hermosos ojos morados de la mujer, solo el entusiasmo que lo emocionaba y lo asustaba. Lancelot se arrodilló lentamente y se arrodilló frente a Artorius, con solo su cabeza apenas sobre el agua, bajó la cabeza y miró seriamente a su hermano que era un pilar de apoyo. Lamento lo que sucedió hace un momento. Sin embargo, haré todo lo posible para compensarte. ¿Compensarme? Artorius miró a la mujer y miró fijamente a su hermano, por lo que no sabía a qué se refería el viejo pervertido con compensación. Por un momento, cayó en un enredo. ¿Quieres hacer ese tipo de cosas? Él, un virgen que nunca ha experimentado a una mujer pero sabe lo hermosa que es una mujer, por supuesto que quiere hacerlo, y el deseo implacable que acaba de provocar fortalece su idea. Si fuera la criada en este momento, podría haber perdido la voz. Sin embargo, ella es Lancelot. Justo cuando su tierna manita estaba a punto de tocarlo, con anticipación en sus ojos, dos manos agarraron su mano respectivamente. ¿Eh? Lancelot levantó la cabeza y lo miró desconcertado, sus hermosos ojos estaban llenos de ansiedad. Incapaz de mantener la fuerza y la generosidad de antes, los labios de cereza exhalaron un pesado vapor y suplicaron con avidez.
No hagas eso. ¿Eres un hombre o soy un hombre? Artorius soportó el cerebro que estaba a punto de ser abrumado por el deseo y quería darse el gusto, dejó de mirar el cuerpo y la cara de Lancelot, entrecerró los ojos y siguió pensando en la apariencia del hombre Lancelot que acababa de pensar en suicidarse. Cuerpo para saciar tus deseos. Funciona bien. Respirando de nuevo a la normalidad, mirando hacia otro lado, Artorius dijo con seriedad. Lancelot, creo que primero deberíamos tener una buena conversación. Hablaremos después de que hayamos terminado. Ahora. Hablemos por allá. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eres realmente una virgen intacta? Si él no hubiera estado con ella durante 3 meses y supiera lo seria y caballerosa que era antes, Artorius habría sospechado que era una zorra cachonda que estaba en la cena de los nobles. Al ver el hambre y la sed que casi se desbordaron en los ojos de Lancelot, Artorius tampoco pudo evitarlo. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, abrazó a la mujer desprevenida en sus brazos y besó sus labios de cereza. Cortejar. Después de un breve momento de asombro, Lancelot cerró los ojos, abrazó el cuello de Artorius con fuerza con una cara llena de alegría y se sentó a horcajadas sobre él. Fue justo ahora que Artorius inició la acción por su propia iniciativa, pero después de un tiempo, Artorius se convirtió en el que estaba bajo presión, lo que lo hizo sentir como si lo estuvieran rechazando. Pero, es muy cómodo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Después de un largo beso, se separaron, ambos sintieron que les faltaba el aire. La sensación de asfixia hizo que Artorius recuperara rápidamente sus sentidos y sujetó el cuerpo tembloroso de Lancelot para evitar que robara la casa. Lancelot luchó de repente insatisfecho. ¿Qué estás haciendo? La lamentable apariencia completamente opuesta a su imagen habitual hizo que Artorius casi no pudiera contener la idea de sostenerla en el agua y azotarla. Tomando unas cuantas respiraciones profundas, tratando de suprimir los malos pensamientos, abrazó a Lancelot con fuerza en sus brazos. El amplio pecho del hombre impidió que Lancelot forcejeara. Abrazó obedientemente a Artorius y parecía querer frotarse contra su cuerpo con todas sus fuerzas. Deseo. Lancelot dijo coquetamente. Inclinando la cabeza, su delicada barbilla descansaba sobre el hombro de Artorius, y sus hermosos ojos morados estaban llenos de anhelo y hambre. Bien. Artorius casi soltó la promesa. ¿Cómo podría él, una virgen inocente, hacer frente a esto? La única razón que le quedaba le dijo que aún no podía hacerlo, e incluso mantuvo la distancia hasta que concluyó la negociación, pero su deseo lo hizo abrazar su cuerpo instintivamente, saboreando su suavidad. Respirando profundamente, suprimió el fuego maligno en la parte inferior de su abdomen, y después de confirmar que nada saldría mal, bajó la cabeza para mirar a la belleza de cabello púrpura que había degenerado por completo en su posesión. Justo cuando bajó la cabeza, vio el profundo barranco blanco como la nieve pegado a su pecho. Inmediatamente, Lancelot sintió que el pilar de fuego se hundía profundamente entre sus nalgas. Con alegría en sus ojos, quería encontrar el lugar adecuado para sentarse, pero era una pena que Artorius todavía la abrazara con fuerza y hiciera que no pudiera moverse. Artorius. Lancelot gritó con ansiedad, y su tono duro de repente tuvo el comportamiento de hace unos días cuando era simplemente un subordinado. Independientemente de que Lancelot volviera a la orden de ayer, Artorius arregló su rostro, la miró a los ojos y dijo con seriedad. Tengamos una buena charla primero, y luego lo haremos cuando terminemos de hablar. ¿No podemos discutirlo? No puedo. Entonces debemos hacerlo después de que hablemos de ello. Tenemos un trato. Después de recibir la promesa del hombre, Lancelot dejó de luchar y se apoyó en él insatisfecho. Sin la fricción entre su pecho y sus muslos, Artorius apenas se contuvo. Después de pensar con calma por un momento, sus pensamientos se estabilizaron antes de mirar a los ojos de Lancelot llenos de deseo y dijo. Siempre usas un anillo, los dos no podemos evitarlo. Al menos, si quieres vivir como un hombre, entonces no puedo casarme contigo, e incluso nuestra vida futura será un problema, ¿sabes? Robé el trono de Artoria capítulo 50 autor. Zexue. El deseo en los ojos de Lancelot fue ligeramente desviado por la razón. Frunciendo los labios, apoyándose en el pecho de Artorius, ya no lo miró, sino que se apoyó en su hombro y miró hacia otro lado. Pensó en decirle al mundo exterior que a Artorius le gustaban los hombres.
Sin embargo, solo de pensarlo, al ver la escena de él y la sirvienta en este momento, sabía que era absolutamente imposible. Para decirlo sin rodeos, ese beso la hizo volverse irremediablemente adicta a él. Y él, sin atreverse a pensar en ello con cuidado, Lancelot sollozó y abrazó el cuerpo de Artorius aún más fuerte, como si quisiera hundirse en él. Lo sé. El sonido apagado es apenas audible. Entonces, Artorius se quedó en silencio durante un rato. Suspirando, no explicó todo claramente. Lo sabes, ¿verdad? Entonces, en el futuro, incluso si me caso con otra persona, incluso si la escena acaba de suceder frente a ti, ¿la aceptarás? ¿Puedo aceptarlo? Lancelot recordó la escena cuando vio a otra mujer acostada en los brazos de Artorius hace un momento. La ira en ese momento, la idea de casi matar a esa persona y llevarse a Artorius, y el deseo de explotar que ni siquiera ella pudo reprimir por un momento, la hizo preguntarse si explotaría algún día en el futuro. Solo, levantó la cabeza en secreto y miró a Artorius frente a él. La hermosa cara lateral obviamente no la había tocado en varios meses, pero desde que cerró los ojos después de la escena durante el día, era él. Quería adoptar su forma. Lo que soñó ya llegó frente a ella, y lo que ha estado pensando día y noche está a punto de entrar en su cuerpo, va a retroceder. Lancelot no sabía si podría controlar su deseo en el futuro y estar con él desesperadamente, pero sabía que si no lo aceptaba en este momento, entonces con el carácter de Artorius, sin importar cuánto lo soportara, ella tendría que alejarse. Es un poco un dolor de cabeza para ella, pero también un poco de fascinación para ella. Ya no dudó, no expresó sus pensamientos internos, sino que relajó su cuerpo para que no se diera cuenta de que estaba mintiendo, se sentó, lo miró con hermosos ojos morados, lo abrazó ligeramente por los hombros y sonrió levemente. Mientras estés a mi lado, nada más importa. Mientras hablaba, sus hermosos ojos estaban llenos de disculpas, y dijo lastimosamente. Lo siento, Artorius, fue mi culpa en este momento. Solo espero que tu primera vez sea yo, ¿puedes? Si hay una mentira en los ojos morados de la belleza, Artorius no tiene forma de comprobarlo. La belleza que obviamente está en una posición alta es tan comprensiva y humilde, ¿qué más puede decir? El cerebro que ha sido corrompido por el deseo simplemente pensó, pero no encontró nada extraño en ella, por lo que estuvo de acuerdo. Bien. Después de decir eso, levantó la mano del hombro de Lancelot. Ante la ansiosa expectativa de Lancelot, él le rodeó la cintura con los brazos y la besó. Lancelot respondió frenéticamente. Después de coquetear durante mucho tiempo, mirando a los ojos completamente confundidos de Lancelot y sintiendo el líquido frío correr por sus piernas, no dudó más. Sujetándola por la cintura, la levantó de sus piernas y encontró la posición correcta bajo sus ojos expectantes. Justo cuando estaba a punto de presionarla hacia abajo, Artorius se detuvo de nuevo. Cuando estaba a punto de irse, pensó mucho, y sobre todo pensó en el futuro de la belleza frente a él. Mirando a Lancelot que estaba lleno de lujuria, su mano se apretó inconscientemente y su voz se volvió pesada. Lancelot, yo. Por favor, por favor. Lancelot casi se vuelve loco. Finalmente se dio cuenta del colapso justo ahora cuando Artorius fue interrumpido cuando estaba a punto de llegar a la base. Tan pronto como encontró la salida, el deseo que se derramaba era como un torrente en un túnel bloqueado repentinamente por una roca, y la sensación del impacto casi le rompió el cerebro. Siguió retorciendo su cuerpo, tratando débilmente de deshacerse de sus ataduras, pero era inútil sin importar que, solo podía seguir rogando. No hagas esto. Te escucharé. Puedes hacer lo que quieras. Por favor, no me juegues más. Lo siento. No, no hagas esto. Lancelot, que pensó que se estaba arrepintiendo de nuevo, casi lloraba, y su voz suplicante estaba llena de llanto. Con lágrimas en sus hermosos ojos, miró a Artorius con desesperación. Artorio negó con la cabeza. Frunciendo los labios, mirando la dolorosa apariencia de Lancelot, su corazón se llenó de una culpa indescriptible y de autoinculpación, e incluso tuvo la idea de cortarse la parte inferior del cuerpo. Sé que no debería decir esto en este momento. Siempre se siente como forzarte, pero si no me aseguro de esto, no puedo estar contigo. Al escuchar que todavía había esperanza, Lancelot dijo sin dudarlo. Te prometo cualquier cosa. Cálmate. Artorius la empujó suavemente y la empujó hacia atrás.
La distancia entre los cuerpos de los dos se mantuvo para asegurar que no hubiera relaciones sexuales entre los dos. No sé cuánto tiempo tomó, hasta que la desesperación en los ojos de Lancelot se materializó gradualmente, la lucha cambió de violenta a lenta, y lágrimas de resentimiento y agravio comenzaron a fluir de sus ojos, sabiendo que ella había recuperado sus sentidos, susurró Artorius. Dicho. Cuando regreses a la Galia, no regreses, ¿de acuerdo? Las luchas de Lancelot cesaron por completo. Una rara sobriedad apareció en los hermosos ojos. Ella lo miró inexpresivamente, sus hermosos ojos llenos de un deseo inaceptable bajo el deseo. Después de un rato, abrió la boca con incredulidad. ¿Por qué? No quiero volver. Si nos convertimos en ese tipo de relación, no puedo estar seguro de que vendrás solo a Camelot en 2 años, pero no quiero volver, realmente no quiero volver aquí. Entonces, lo que Artorius quería decir se atragantó de nuevo en su garganta. Después de un rato, dijo débilmente. No vuelvas. La belleza de cabello púrpura rara vez recuperaba la compostura. Mirando a Artorius en silencio, viendo la impotencia y el dolor en sus ojos que no parecían falsos, Lancelot se quedó en silencio por un largo tiempo. Después de un rato, cerró los ojos, su cuerpo se suavizó y se desplomó en el agua con la espalda apoyada contra la tabla. Por un lado está la meta que se marcan los demás y ella lo considera como meta desde hace más de 10 años, y por otro lado está el hombre del que se enamora por alguna razón pero que le gusta mucho. Lancelot no sabía lo que quería. ¿La gente vive y trabaja en paz y contenta? ¿Montar tu propio negocio? Hay caos en la mente y todos los sueños están entrelazados. Después de un tiempo desconocido, abrió los ojos. Al ver al misterioso hombre frente a ella nuevamente, sonrió feliz. No sabía lo que quería antes, y no sabía lo que quería en el futuro, pero sabía que lo que quería ahora era el hombre que tenía delante. Querer ser suyo, querer que él sea suyo. Me prometes una cosa y no volveré. ¿Qué? Los ojos de Artorius estaban llenos de expectación. Cásate conmigo. Artorius se quedó en silencio. Lancelot se rió. Cuando llegue a casa, le diré a mi padre mi género real. Cuando llegue el momento, debes casarte conmigo. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Artorius, y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Bien. La vacilación de ahora era solo que no quería ser considerado un hombre gay. Después de todo, era bastante escandaloso ser considerado gay en secreto, y casarse con un hombre era algo que los aristócratas amantes de los homosexuales nunca hacían. Lo máximo que pueden hacer es casarse con una esposa para tratar, y luego el esposo y la esposa juegan a sus propias cosas. Ahora hay un Baphomet que la ama profundamente, es justo y hermoso, y es una princesa de un país. Si quiere casarse con ella, ¿qué más puede rechazar? Después de escuchar la respuesta decisiva de Artorius, Lancelot sonrió feliz. De pie, 2 brazos de loto blanco como la nieve envolvieron los hombros de Artorius y lo abrazaron, sus labios de cereza tocaron el lóbulo de su oreja ligeramente, exhalando aire caliente, y dijo con una voz delicada. Fóllame. Pensándolo bien, es mejor publicar este capítulo junto con los 2 primeros. Casi 5000 palabras, son los 2 capítulos que no se actualizaron cuando todavía estaban en las estanterías. Capítulo 30 debo dejar que se quede. Al día siguiente, al mediodía. En algún lugar del bosque en la frontera entre sajones y celtas. Las tropas celtas estaban estacionadas aquí. Los caballos formados almorzaban bajo la dirección de soldados ordinarios. La mayoría de los que estaban afuera eran soldados ordinarios con armaduras de tela o vestidos de civil, mientras que el interior estaba cubierto por tiendas de campaña y caballos alrededor de las tiendas. La carpa más céntrica. Sobre la mesa en el centro de la tienda había un mapa. Si las personas que están familiarizadas con la geografía circundante lo ven, pueden saber que es un mapa militar de la geografía circundante y las ciudades donde están estacionadas las tropas. Se ha dibujado con una gran cruz un paso desde la ciudad principal en la frontera hasta la zona interior más segura. El punto que simboliza la ubicación de las tropas se acerca a la zona exterior de ese pasaje. 8 caballeros con armaduras finas se pararon a ambos lados, rodeados por la persona que estaba en el interior y estaba cubierta con armadura. Un caballero cerca del exterior señaló el mapa y presentó. Según las últimas noticias, lanzaron un ataque poco después de que Su Alteza Real la Segunda Princesa abandonara la ciudad.
Un caballero rubio de 25 o 6 años al lado del caballero más interno preguntó. ¿Y luego? Entonces era lo mismo de siempre, pero diferente, ¿cómo? ¿Fingiendo deliberadamente ser el mismo de siempre? Sí. Aunque puede ser porque Su Alteza Real la segunda princesa atrajo a la mayoría de la gente, todavía se ve muy extraño. ¿Extrañeza? En la parte superior, la persona envuelta en una armadura blanca plateada emitió un sonido. Se puede ver por su voz que pertenece al timbre de una mujer. Sin la debilidad de cualquier mujer normal, está llena de fuerza y frialdad, con solo escuchar su voz se sabe que es un personaje despiadado. No olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal que es gratis, que me ayudas motivándome a traer más vídeos al canal.